Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que hemos preparado para esta tarde desde el capítulo español del Club de Roma y en concreto con el grupo canario del Club de Roma. Estamos muy contentos y muy contentas también de la recepción que ha tenido esta sesión de esta tarde, que como bien saben lleva el título de Herramientas para la lucha contra el cambio climático y la insostenibilidad como base de una nueva gobernanza global. Antes de empezar, me presento muy brevemente. Soy la doctora Roser Maneja. Soy actualmente directora adjunta de investigación del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y también profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero sobre todo soy miembro del capítulo español del Club de Roma y también participo del capítulo catalán del capítulo del Club de Roma. Cuando me propusieron mis compañeros y mis compañeras del Club de Roma que moderara la sesión de hoy, evidentemente no pude decir que no, no por el plantel que tengo delante y que me acompaña esta tarde, por los tres investigadores y por las tres personas que me acompañarán esta tarde y que nos darán, ¿no?, sus visiones, sus perspectivas, su experiencia en cómo hacer frente, ¿no?, a este contexto de cambio global y de cambio climático y que de alguna manera nos enfrenta a la complejidad, ¿no?, del momento en el que tenemos que dar respuestas. Es para mí muy importante el hecho de tener a tres personas, como ahora mismo les voy a presentar, pero a tres personas del bagaje científico, académico, pero también, ¿no?, de experiencia, como los tres ponentes que vamos a tener esta tarde, porque además cada uno de ellos proviene de una disciplina diferente, desde las ciencias biológicas a la economía, también a la ingeniería, ¿no?, que a veces esto nos ha dado un poco de miedo, ¿no?, juntar diferentes disciplinas, pero cada vez sabemos que para hacer frente a esta complejidad es necesaria la interdisciplinariedad. Por eso también estoy muy a gusto con esta sesión, porque también como ambientóloga, ¿no?, como doctora en ciencias ambientales, me he movido toda mi vida en esta interdisciplinariedad y por lo tanto es algo que soy una firme defensora, ¿no?, de juntar estos conocimientos. Además, también me gusta la sesión de esta tarde y creo que les puede ser muy interesante porque nuestros tres ponentes nos van a compartir, nos van a explicar diferentes maneras, diferentes herramientas para hacer frente a este contexto, como decía anteriormente, de cambio climático desde tres aproximaciones distintas. Nuestro primer ponente, que presentaré a continuación, lo hará desde el concepto de la recivilización y, por lo tanto, también tendremos ocasión de conocer de la mano del doctor Fernando Valladares esta manera, ¿no?, esta dimensión social también del cambio climático, ¿no?, y cómo incorporarla. También con nuestro siguiente ponente a través de los nuevos modelos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, y cómo estos modelos en algunos casos han sido ineficientes y cómo podemos abordarlos desde otra perspectiva y con la gobernanza como eje, ¿no?, como eje transversal. Y por último, con el doctor Roque Calero, también con estos planes estratégicos holísticos e integrales, es decir, desde una perspectiva también ya de nuevas metodologías, ¿no?, de una aproximación nueva metodológica. Por lo tanto, creemos firmemente que puede ser una sesión muy interesante, seguro que así será, y que nos va a dar, ¿no?, diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver la situación a la que tenemos que hacer frente. Sin más, porque seguro no me han venido a escuchar a mí en esta ocasión, voy a presentarles al primer ponente de la tarde. Seguro lo conocen bien, pero también para mí estoy contenta de poder presentar personalmente al doctor Fernando Valladares. Él va a ser nuestro primer ponente de la tarde en la sesión que lleva por título Cambio climático como oportunidad para una recivilización, el concepto que les comentaba anteriormente. Fernando Valladares, él es doctor en Ciencias Biológicas y es investigador del CSIC, además de profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un científico altamente citado por sus investigaciones en relación a los campos de la biodiversidad y de los impactos del cambio climático.
Ha recibido diferentes premios, de los cuales podemos destacar que en 2021 recibió el premio Jaume I y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Además, en 2023 también publicó el libro Recivilización, que reúne buena parte del pensamiento que seguro que esta tarde va a tener ocasión de compartirnos. Y finalmente, recientemente este año ha recibido el premio Planet Earth Award de la Alianza de los Científicos del Mundo y también la medalla de oro de la Cruz Roja por su labor divulgadora y de conciencia ecosocial. Por lo tanto, sin más preámbulos y para darle espacio y tiempo a Fernando, Fernando, pues encantada de poder estar contigo esta tarde, no solamente yo, sino poder disfrutar de tus, ¿no? y de poder compartir tus conocimientos. Una cosa a nivel logístico, todas aquellas preguntas, todas aquellas cuestiones que quieran desde la audiencia, quieran preguntar a nuestros ponentes, por favor, las pueden ir canalizando a través de este icono que tienen en sus pantallas, que pone preguntas y respuestas. Y a medida que las vayamos recibiendo, yo misma también como moderadora de esta sesión, las vamos a ir contestando al final de la sesión, que como ven tenemos previsto un coloquio en la cual podemos dar respuesta a todas estas preguntas. Por lo tanto, sin más preámbulos, Fernando, cuando quieras, la audiencia es tuya. Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosé. Gracias también a Óscar y al capítulo español del Grupo Canario, ¿no? Del Club de Roma. Es para mí un honor realmente estar aquí hoy. Y como ya se ha anunciado, la idea es dar una rápida pincelada de algunas de las cosas que nos preocupan y que, bueno, he intentado a mi manera resumir y demás, ¿no? Voy a aprovechar, voy a compartir pantalla para, de alguna manera, poder poder contar más cosas en menos tiempo, que es quizá la gran ventaja de compartir pantalla. Maximizo esto, entiendo que se ve, cualquier cosa me avisáis. En fin, oportunidad o catástrofe, ¿no? El cambio climático como una indicación de una sociedad que tiene problemas, ¿no? Creo que estamos en un momento en que no todo el mundo es consciente, o quizá muy poca gente es consciente, de que nos asomamos al final de una civilización. Lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Pero también dentro de esto tenemos que reflexionar que aún menos son los que saben o tienen conciencia de que no hay nadie al timón, no hay algo conocido como gobernanza global. De hecho, cada vez la gobernanza es más local y más desestructurada y descoordinada, ¿no? Como dicen en el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, Nystrom, Rockstrom y otras tantas personas con estos nombres tan noruegos y suecos, resumen muchos datos con frases o con titulares como este, ¿no? Hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Y como buena prueba de esto, mientras estábamos todos confinados en la pandemia, sobre todo en abril, mayo del año 2020, con una especie de belleza poética, se calcula que ese año, precisamente con un error de 6 años, se cruzó la línea de la antropomasa, de la masa creada por los seres humanos, véase ladrillos, asfaltos, plásticos, etcétera, con la biomasa. En esta escala de teratoneladas no se aprecia bien que la biomasa va poco a poco bajando, pero desde luego lo que se aprecia muy bien es que esa antropomasa ha cogido una dinámica exponencial. Y como digo, en ese año 2020 ya la biosfera no está dominada por la biomasa, sino por la antropomasa. Todo esto tiene consecuencias, es indudable que tiene consecuencias y una de las maneras que la ciencia tiene para establecer esas consecuencias de manera cuantitativa son lo que se conoce como límites planetarios, ¿no? Es una manera numérica, luego hablaré algo más de ello, pero tenemos que tener conciencia de que los estamos reventando, los estamos sobrepasando, estos límites planetarios. Y voy a poner algunas pinceladas también a modo de ilustración. Nadie se lo propuso cambiar el eje de inclinación al planeta, pero lo hemos hecho varias veces, ¿no? Y todas ellas, por lo menos por lo que sé yo, tiene que ver el agua. Directamente, por ejemplo, con la presa de las Tres Gargantas en China, desplazamos el centro de gravedad del planeta hacia otro lugar y el planeta se reacomodó cambiando el eje de inclinación y los días se hicieron algo más largos. Todo pequeño, pero mensurable y atribuible al ser humano. Más o menos en paralelo, el cambio climático calentando sobre todo los casquetes de hielo
del Ártico y toda la zona de suelos congelados, de zonas boreales, la tundra, etcétera, puso un agua que estaba en forma sólida, en forma líquida. Ese agua líquida por los ríos fue buscando otras distribuciones geográficas y se volvió a cambiar el centro de gravedad de la Tierra. Y finalmente hemos detectado que a base de extraer y extraer y extraer agua, que ya solo nos queda un tercio del agua que teníamos disponible en los acuíferos y un tercio de ese tercio está contaminada, pero bueno, esto es otro tema, otra cuestión, pues le hemos cambiado otra vez el eje de inclinación al planeta. Son cosas grandiosas, son cosas extraordinarias que las hacemos sin querer, ¿no? Del mismo modo que nadie se propuso encoger la estratosfera, ¿no? Y la estratosfera es esa capa que queda por encima de la nuestra, de la troposfera, y a base de inyectar gases de efecto invernadero, Pisoft y colaboradores han calculado, ¿no?, que hemos perdido 400 metros de espesor de esta capa desde el año 1980 y que para dentro de otros 60 años perderemos 1 kilómetro más. Esta capa nos queda lejos, pero en esta capa ocurren cosas y ahí están unos satélites que nos sirven con nuestro teléfono para no perdernos cuando vamos a un centro comercial. Aquí ocurren muchas cosas, están las comunicaciones, en fin, la estratosfera encogida. Y todos, quien más, quien menos, sabe que el mar está subiendo de nivel, no es tanto porque eh, se derritan los icebergs, sino porque el mar al calentarse se dilata, ¿no? Este efecto dominante en los mares de la Tierra, por estar más calientes, hace que el nivel del mar suba. Esto creo que lo sabemos todos. Al principio parecía ciencia ficción, hace 30, 35 años cuando se empezó a documentar. Ahora son varios los centímetros que se puede ver y mucha gente que tiene casas en la primera línea de costa o simplemente basta una exploración de los puertos que no están diseñados para este mar. Pero en esta gráfica lo que muestro es una relación no lineal, exponencial, entre la subida del nivel del mar y lo que más nos debe preocupar, que es el desbordamiento del mar, es decir, las horas, los días que el mar está fuera de su lugar. La relación es exponencial, por poco que suba el nivel del mar, sube muy rápidamente el desbordamiento, porque el desbordamiento, además de estar afectado por el nivel del mar, está afectado por la velocidad de los vientos, que está creciendo, está afectado por los cambios en las corrientes, en los juegos de altas y bajas presiones, y toda una serie de cosas que se ven a su vez alterado por el cambio climático. Así que le estamos reventando los límites al planeta y tenemos que tener muy consciente que esta definición científica de los límites planetarios son en realidad una manera, como digo, numérica de representar esas condiciones físicas, químicas y biológicas que necesita una especie extraordinariamente sensible, extraordinariamente vulnerable, que requiere mucho agua, oxígeno, temperaturas muy concretas, que somos nosotros. Paradójicamente somos nosotros los que estamos creando unas condiciones en las que nosotros empezamos a no estar seguros. Cambio climático creo que es uno de los más conocidos y creo que ese valor de 1,5 grados respecto a la época preindustrial, ese valor de calentamiento que se ponía como seguridad, como un valor que no deberíamos sobrepasar, como un límite planetario que no deberíamos rebasar, ya lo rebasamos el año pasado, pero este año, en el 2024, en esta gráfica se representa la curva de distribuciones y vimos que el año pasado ya estaba la mayor parte de la distribución de la temperatura promedio de la atmósfera a la derecha de ese valor de 1,5, pero este año ya se ha publicado un artículo que no deja ningún margen para la duda de que ese nivel de seguridad lo hemos rebasado. Nos queda otra línea roja en 2 grados, pero todo indica que también la vamos a rebasar. Vamos rumbo a más de 3 grados, lo cual abre muchas incógnitas y desde luego preocupa mucho a la ciencia. Algo de lo que se está sufriendo y viendo en primera línea es estos mares, unos mares que iban absorbiendo parte de ese calor que no devolvíamos a la atmósfera, pero que por hacerlo se han calentado. El mar Mediterráneo ya es un mar en muchos efectos, un mar tropical, a pesar de que por latitud no está en los trópicos, con temperaturas muchas semanas al año de más de 30 grados, no refresca a los bañistas, pero genera todo tipo de problemas, ¿no? Si lo sumamos a otro de los ingredientes de las danas, de estos episodios torrenciales, que es esa burbuja de aire frío, pues ya tenemos el cambio climático incidiendo doblemente en el riesgo de estas precipitaciones tan catastróficas, ¿no? Lo que vemos en esta imagen es la corriente en chorro, la jet stream, que debería ser una línea más o menos recta de vientos fuertes que van de oeste a este y que separan las zonas más al norte, más frías, de las zonas más templadas. Como veis, esta línea dista mucho de ser una línea recta, está llena de vaguadas, de meandros,
Y esto lo que trae consigo son grandes bolsas de aire frío que cuando entran en contacto con las masas de aire cálido y húmedo, como la del Mediterráneo, dan lugar a episodios catastróficos como los que hemos vivido recientemente en Valencia, ¿no? Que todavía estamos pues, asustados, preocupados, dolidos por ese golpe tan tremendo, pero que viene de una temporada en la que tuvimos un huracán como el huracán Helen, que se caracteriza por ser una Ark Storm, es decir, una tormenta arca, en honor a la arca de Noé. Se calcula que el huracán Helen trajo consigo una precipitación similar a la que se estima para el diluvio universal. Es posible que no estuviera lloviendo 40 días y 40 noches, pero sí que cayó mucho agua. Se estima que Helen trajo eso de absoluto récord, pero es que 10 días después vino Milton, o un huracán también de récord, destructivo totalmente. Y mientras eso ocurría en la costa este, se estaban dando las condiciones para que en el Mediterráneo tuviéramos lo que hemos tenido. Una temporada de absoluto récord. Parece que no se puede hablar hoy en día de problemas, de tensiones, de actualidad, sin hablar de dinero. Personalmente me gusta dejar el dinero para el final, pero creo que aquí hay que irlo mencionando bastante a menudo, porque es el dinero el que nos ha traído aquí y no tenemos dinero para hacer frente a lo que hemos generado. En los últimos 50 años los eventos climáticos extremos se han multiplicado por 5, pero los costes asociados se han multiplicado por 7. Esto es resulta de un informe de la Organización Meteorológica Mundial. Otros informes más recientes del año 2023 destacan que fue un año muy costoso. Muy costoso. Los $1 billion events, que son esos eventos, sobre todo grandes tormentas, que cuestan más de $1 billón o 1.000 millones de dólares, han ido creciendo y creciendo y creciendo. Y el año pasado pues, hubo más de 25 solo en Estados Unidos. Esto refuta o confirma la idea de que no tenemos dinero. Los daños económicos debido al cambio climático son 6 veces mayores de lo que habíamos calculado hace apenas unos años. Así que no tenemos dinero y cuando no hay dinero, ¿qué hacemos? Nos endeudamos. Somos muy buenos en eso, en pasar la pelota a otro o a nosotros mismos para el futuro, que es como si se la pasáramos a otro. En esto de los límites planetarios estamos estableciendo otros límites. Unos límites de dignidad, de valores, de calidad de vida, de justicia, que se representarían en este gráfico, ¿no? Que se suele representar los límites físicos, químicos y biológicos como una envolvente que no deberíamos sobrepasar y que el cambio climático, como otros 6 límites más, sí que los hemos sobrepasado y se representarían en rojo. Se representa una zona por debajo de la cual no debería transitar la humanidad, que tiene que ver con estos derechos humanos, con esta calidad de vida, con esta seguridad y esta justicia, ¿no? Así que por eso tiene una forma de rosquilla o de donut y esto tiene todo un sistema económico que se ha propuesto, no como una alternativa completa al actual sistema dominante, pero sí como una inspiración para ir cambiando hacia esa manera de circular en nuestras actividades dentro de esos dos límites, los límites, digamos, humanos y los límites físicos, químicos y biológicos. Y la Agenda 2030, todo lo polémica que se ha vuelto, lo malentendida que está siendo en los últimos años o en los últimos meses, las tractoradas tan llenas de confusión, pues es en realidad una hoja de ruta esperanzadora basada en derechos humanos. Nadie puede estar en contra de, por ejemplo, reducir la pobreza o hacer del agua un recurso asequible para todos y todas, ¿no? Pero no la estamos avanzando, ¿no? La estamos cumpliendo. Así que bueno, no voy a seguir mucho con las catástrofes, porque creo que las podríamos ilustrar demasiado en detalle. Quizá esto, lo que he mencionado, nos sirva para tomar un poco de conciencia, ¿no? De lo que pasa, también de pinceladas de por qué pasa lo que pasa y llega el momento de intentar formar parte de la solución. Los científicos, la academia en general, los humanistas, solo podemos hacer un diagnóstico de la situación y proponer escenarios, pero en realidad el seguir por un escenario u otro, el ponerle solución al cambio climático o el salir de estos enredos civilizatorios está en manos de los políticos y de la gente. Es una decisión social y política, no es para nada una decisión racional, no es una decisión académica, no es una decisión científica ni técnica, es una decisión social y política. Por eso los científicos nos quedamos un poco ojipláticos porque no nos hagan caso, porque creemos que lo que decimos puede ayudar a salir, aunque no es una solución. Y esto es un poco de materia de debate. ¿Por qué no se mira la ciencia? ¿Qué hacemos mal los científicos? ¿Por qué no interaccionamos correctamente? ¿Qué le pasa a este mundo del siglo XXI que ya no funciona bien? Pero yo, inasequible al desaliento, he pasado de las catástrofes ahora a
contar cosas esperanzadoras. Por ejemplo, el señor Waldron hace 4 años calculó lo que nos costaría, ya que hablábamos de dinero, proteger el 30% de la Tierra. Claro, nos costaría muchísimos millones de dólares. En los 6 escenarios que se representan en esta gráfica están en azul los costes. Son unos costes de muchos, muchos dólares. Pero si vemos las barras naranjas y amarillas en los 6 escenarios, son muy superiores a los costes, y esos son los ingresos y los beneficios. Y si vemos la barra gris, son los ingresos y beneficios amplificados por escenarios turísticos. Es decir, por poco que hagamos por conservar la naturaleza, obtendremos a medio o largo plazo, que este es el gran truco civilizatorio, el esperar, que como tenemos prisa, no solemos esperar, ¿no? Y ahí está el descuento hiperbólico y otra serie de paradojas en las que incurrimos, de las que podemos hablar. Salvando ese pequeño detalle, ese contrato de la naturaleza, esa letra pequeña, ¿no? Que la naturaleza dice, espera un poco. E incluso la agricultura ecológica o la agricultura regenerativa puede ser tan productiva como la agricultura llena de tóxicos y fitosanitarios, pero hay que esperar un poco y no tenemos prisa, necesitamos calabacines como si no hubiera un mañana. La sociedad necesita el sector privado. Siempre el sector privado se lo pinta muchas veces como el malo de la película. A ver, el crear opciones de negocio, el sacar beneficios y el hacer negocio de todo, en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. El tema es que eso necesita una cierta regulación. Los científicos proponemos como regulación los propios límites planetarios, pero como el sector privado no termina de autorregularse, necesitamos unos gobiernos, necesitamos unos representantes políticos, representamos unas autoridades, unos jueces, unos sistemas de gobernanza que se están volviendo cada vez más débiles. De hecho, el cambio climático, una de las cosas que más está amenazando es la credibilidad de las instituciones. Esto es algo que algunos no vieron venir. El caso es que necesitamos al sector privado porque tiene dinero, porque tiene tecnología y tiene rapidez de acción, algo que en las instituciones públicas nos falta estrepitosamente. Mientras la civilización se reciviliza, podemos ganar algo de tiempo con la economía circular, que le pasa lo mismo que a los Reyes Magos, no existe. Los Reyes Magos son los padres, pero la verdad es que es una idea bonita que aunque sean los padres, nos den unos regalos el día 6 de enero, ¿no? Pues la economía circular lo que nos da, siendo que no existe y que lo más que podemos aspirar es a circularizar un poco la economía, es tiempo. Nos da algo de tiempo para consumir el agua, para agotar algunos recursos, para, en fin, ir poniendo en marcha otras cosas de más largo aliento que tienen que ver con la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? Son tiempos en los que tenemos que reducir la hipoteca ecológica transgeneracional. Esto es un término que tiene ya pues, unos días o semanas de vida que me he inventado de alguna manera para resumir algo que no es nada normal, que es el concepto de hipoteca. Uno debería hipotecarse solo en condiciones de extrema necesidad o ante tremendas ambiciones, pero lo hemos normalizado. Nos parece normal hipotecarnos, que es darle a los bancos nuestro presente y ellos nos prometen que en un futuro la casa o el coche será nuestro. Esto no es nada normal, pero lo hemos normalizado en esta economía de corre, corre, corre que te pillo. Bueno, pues la hipoteca ecológica significa que con lo que nos hipotecamos es con el agua, con el espacio, con los combustibles, con las cosas que tienen que durar. ¿Cuánto tiene que durar el petróleo? Pues tiene que durar unos cuantos millones de años, porque es un recurso renovable a la escala de millones de años. ¿Cuánto tiene que durar el agua? Depende de dónde la saques. Si la sacas de un río, pues, en fin, poco va a durar. La de un embalse son 10 años, la de un acuífero pueden ser 70, pueden ser 100, 200 años. ¿Y qué hacemos? Pues sacar aguacates a tiempo de hoy con un agua que no es nuestra, sino que es de nuestros nietos o tataranietos, porque tardará 70 años en reponerse. Todo esto hay que pararlo. No sé cómo se para, pero es indudable, matemáticamente indudable, que esta hipoteca ecológica transgeneracional nos está empobreciendo a todos, y no solo a nuestros hijos, sino a tiempo real. Y lo dejo ahí caer como que los fondos Next Generation, que nos parecen tan bonitos, ya lo dicen todo, ¿no? Les hemos tomado prestados a nuestros hijos su dinero. La cuestión es que lo hacemos sin haberles consultado y además sin hacer a la Europa una cosa muy diferente, porque nos están entrando muchas dudas de esa Europa verde en la que nos empeñamos hace unos años. Es un momento en el que podemos inspirarnos en algo que genera mucha complicidad y mucha solidaridad, que son los propios derechos humanos. Pero fijaros, los derechos humanos es lo primero que violamos globalmente en la práctica, por desgracia, y no hay que ir a países con una dictadura. En cualquier sociedad, ¿no? Tenemos unas formas de esclavitud, muchas formas de trabajo, relaciones laborales, que son neoesclavismos, los tratos que se le dan a los migrantes, un montón de situaciones que me diréis,
¿Y eso qué tiene que ver con el cambio climático? Bueno, todas esas cosas están amplificadas. La gravedad de esos problemas están amplificados por el cambio climático. ¿Alguien puede pensar que Israel va a devolver los Altos del Golán? Una situación un poco anómala, vamos a decirlo así, que se los ha quedado en la práctica, no los va a devolver nunca porque el cambio climático está generando en esa zona mayor aridez y en los Altos del Golán tienen el mar de Galilea. Y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Y las soluciones que tenemos muy a mano, como las soluciones basadas en la naturaleza o las soluciones basadas en la gente, son dos soluciones que son resilientes, flexibles, que son muy cost effective, es decir, por el dinero que cuestan son muy rentables, no son sexys. Y el Homo sapiens del siglo XXI toma decisiones por lo que le seduce. Y nos seduce la tecnología. Así que dejamos para último lugar, y como algo propio de perroflautas y abrazárboles, unas soluciones que se ha demostrado en muchos lugares que son las que a medio y largo plazo más resultados, incluso económicos, dan. Y aquí nos acercamos al escenario de la Dana. La Dana es mucho más que clima. No solo fue lo que llovió, fue lo que pasó con esa lluvia, ¿no? Falta de planificación territorial y falta de cultura ambiental, de habernos desconectado de lo que es una llanura de inundación, de lo que son bosques de ribera, de lo que es estar en equilibrio con la zona en la que vives. Y permitidme esta broma dura, como esas bromas que hace el Roto, ¿no? Andrés Rábago es muy característico por este análisis durísimo de la realidad, ¿no? Y le hace decir a este bufón: desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico no se toca. Y esto representa de alguna manera la civilización. La canalización del Turia del año 57, de la que tanto se ha hablado estas semanas, sí, ha contribuido a uno de los objetivos, que era que el centro histórico y el centro de la ciudad de Valencia no se inundara, pero ha canalizado, ha acelerado la velocidad del agua, ha generado una gran destrucción en muchos municipios situados al sur, para los cuales ese canal no fue diseñado y que nadie contó con la ayuda que puede suponer naturalizar los cauces y asociarse con la naturaleza. Muchas de estas propuestas alternativas cuentan con precedentes. No estamos inventando la sopa de ajo, lo que estamos es insistiendo en el valor de estas cuestiones. Por ejemplo, renaturalizar el cauce fue algo que se hizo con el río Arga en Navarra. Y se sabe, y se tienen datos de cómo evita inundaciones, ¿no? Lo tenemos ahí. Y por decir todo esto y explicar todo esto he sido objeto de odio. No solo en las redes sociales, sino en muchos grupos se ha planteado que soy una persona a eliminar. Se ha puesto precio a mi cabeza, se han repartido sogas para ahorcarme, se me han insultado de muchas maneras. Y esto quiere decir que de alguna manera estoy colisionando con el modelo civilizatorio. Estoy diciendo, y no soy el único, pero en este momento me ha tocado a mí, otros momentos le tocará a otra persona. Somos personas que apuntamos con el dedo a temas que duelen, ¿no? Y que es muy difícil escaparse. Así que hay personas que optan por intentar matar al mensajero. Pero la ciencia tiene buenas ideas. Como decía, estamos en la parte final y quiero acabar en alto, ¿no? Por ejemplo, este trabajo de Bruckner y colaboradores habla de que reducir la pobreza es compatible con mitigar el cambio climático. Los países desarrollados pueden hacer algo para sacar a 1.100 millones de personas de la pobreza. Se puede hacer y solo nos llevaría un 1,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo hay que ceder tecnología. Algo que no se nos da muy bien, porque la tecnología la vendemos y la vendemos cara, ¿no? Y endeudamos, hipotecamos a los países que no tienen dinero para comprarla. Y no nos damos cuenta que necesitamos que esos países que no tienen dinero conserven su bienestar, conserven su naturaleza y nos hagan a todos acreedores de un país, de un planeta, de una región amplia, más segura, climática y ambientalmente. Yo personalmente y con los estudiantes en la universidad coleccionamos razones para el optimismo y hay que ir en contracorriente porque tanto nuestro cerebro de origen reptiliano como las noticias periodísticas ponen énfasis en lo mal que está todo. Somos muy proclives a informarnos de los peligros, que está muy bien. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero también está muy bien informarse de las buenas noticias y eso o lo hacemos proactivamente o no va a ocurrir solo. Y hay un montón de ejemplos maravillosos, estupendos, esperanzadores, que sobre todo tienen ingredientes sociales y locales. Lo dejo como tarea para casa. Y lo mismo que recordar que 1/3 de las emisiones aproximadamente de gases de efecto invernadero están de la mano directa de las personas, así que no es poca cosa. Pero es que esas personas tenemos la capacidad de entrar
en ese otro 70% de las emisiones. Podemos entrar en el sector privado, podemos entrar en los representantes políticos. Así que podemos incidir en políticas de empresa y en políticas públicas. Por explicar todo esto, toda esta segunda parte, más de 800, ahora van por 850 organizaciones sociales y medioambientales han firmado un manifiesto emocionante, del que me siento realmente feliz y agradecido, que mereció la portada del País del día 18 de noviembre, expresando un apoyo a los que, como yo, decimos las cosas a pesar de que nos amenacen en las redes. Me quiero quedar con esta parte, que refleja una sociedad que está harta de manipulación de la información científica, que está harta de un odio espúreo, de una crispación estéril. Así que me quedo con esta parte, ¿no? Y como reflexión última, nadie quiso calentar la atmósfera, provocar la sexta extinción, hacer los días más largos, cambiar el eje de inclinación de la Tierra, llenar de plástico el planeta, dejar a un tercio de la humanidad sin agua o encoger la estratosfera. Nadie se lo propuso, pero no podemos ignorar que lo hemos hecho. Es momento de pagar la factura y salvar los muebles, que metafóricamente es la mitad de la Tierra y que numéricamente es el 47% de las superficies emergidas. Todavía están en suficiente buen estado como para darnos de comer a todos. Y este es el concepto que antes hablábamos de la recivilización. Seríamos la única y la primera civilización humana que se antepone a su colapso. Lo podemos hacer, lo sabemos hacer, pero requiere una profunda recivilización. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por... Nos has dejado así, ¿no? Estábamos ahora aquí muy concentrados escuchándote. Muchas gracias por la intervención. También quisiera aprovechar este momento también para expresar, al menos a nivel personal, mi solidaridad contigo. O sea, el hecho de que estés, ¿no? Y tú mismo nos has explicado tu situación personal es totalmente inaceptable, ¿no? Y por lo tanto también quisiera aprovechar este momento para... ¿no? Sobre todo, yo vengo de la escuela de Martí Boada, que seguramente algunos de vosotros conocéis, ¿no? Y siempre nos decía, aquellas personas que son pioneras en algo, ¿no? Y que luchan contra corriente tienen precio, ¿no? Hay un precio allí, ¿no? Que es el que desgraciadamente estás ahora, ¿no? Sufriendo tú en tu propia persona, y esto quiero aprovechar el momento, esto no estaba planificado, pero al escucharte, ¿no? También como científica que me apela, ¿no? Lo que estás diciendo, pues también quisiera sobre todo, ni mucho menos justificar todo lo que estás ahora haciendo. Me quedo también con un mensaje que yo he aprendido también mucho, y es que dada la complejidad y la gravedad de la situación, casi que lo más revolucionario que podemos hacer es lo que has dicho, ¿no? Poner optimismo ahí, porque si no, lo más fácil es caer en una desesperación, ¿no? Y decir, bueno, no tenemos nada que hacer. Y como especie también, si no, nos alejamos aún más del problema, ¿no? Entonces, poner optimismo ahí, tú también como docente, es algo que creo que en estos momentos es, aunque no lo parezca, también un poco revolucionario, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por tus palabras. Luego tendremos tiempo de poder dar respuesta a algunas de las preguntas que surjan. Gracias también por ajustarte al tiempo. Vamos a seguir con nuestro siguiente ponente. En este caso, vamos a pasar de las ciencias biológicas, vamos a pasar a la economía, ¿no? Por lo tanto, también vamos a tener ahora desde nuestro segundo ponente, el doctor Matías González Hernández, que aprovecho también para saludarle y para darle las gracias por estar esta tarde con nosotros. El doctor Matías González nos va a explicar, el título de su intervención es Diseño y efectividad de las estrategias para el logro de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, problemas de gobernanza, directamente centrado en la gobernanza. Matías es doctor en economía, es visiting scholar de la Universidad de Berkeley en California, es coordinador de la División de Cooperación del Desarrollo Sostenible del Instituto de Investigación en Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es muy largo, pero he conseguido decirlo sin ahogarme. Autor también de un centenar de artículos, libros, capítulos de libro, y coordinador y participante
de una cincuentena de proyectos sobre planificación y gestión sostenible del turismo y su relación con el cambio climático, de la transición energética justa, esta palabra que ya ha salido en la intervención anterior, sistemas de indicadores y cuadros de mando, además también de la participación social y la efectividad de las estrategias y las políticas públicas. Matías, la audiencia es tuya en estos momentos. Cuando quieras, puedes compartir la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias tanto al Club de Roma como a mi querido amigo Roque del Grupo Canario, del Club de Roma, que ha sido el que ha canalizado esta invitación para esta charla esta tarde. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado también después de la intervención de Fernando, al que quiero expresarle toda mi solidaridad, porque efectivamente creo que está haciendo una labor absolutamente necesaria, ¿no? Y además ahora estoy un poquito preocupado porque no sé si seré capaz de compartir lo que quería compartir. En el ordenador no me sale nada, y bueno, pues no sé. Entonces estoy pensando que lo que voy a hacer es simplemente dirigirme a ustedes sin ninguna presentación. Espero que esto no importe demasiado, ¿no? Tampoco creo que sea especialmente relevante. Mm, yo voy a hacer unas reflexiones cortas en otro plano, muy distinto al que estaba reflexionando hace un momento Fernando, porque lo que quiero hacer es descender a compartir con ustedes un conjunto de reflexiones relacionadas con cuál ha sido mi experiencia pegada a la realidad, en proyectos, en diseños de políticas y en evaluación de políticas públicas relacionadas con la sostenibilidad, tanto en el ámbito donde me muevo habitualmente, que es el caso del archipiélago canario, como otros territorios, tanto insulares como continentales, europeos y africanos, ¿no? Este conjunto de reflexiones lo quiero orientar desde la perspectiva de cómo los problemas que yo ya he llamado aquí de gobernanza, muchas veces, claro, dificultan extraordinariamente la consecución de objetivos vinculados a la sostenibilidad. Por tanto, lo que quiero hacer es primero eh, referirme muy rápidamente a qué tipo de problemas y en qué ámbito estoy hablando, ¿no? Para luego intentar caracterizar el origen de esos problemas, lo que yo creo que es el origen de esos problemas, e intentar ver por dónde podemos encontrar soluciones. Creo que el tema es relevante. Creo que tenemos una sobredosis en todos los ámbitos de gobierno de formulación de ambiciones. Muchas veces llegamos a ser capaces de formular las ambiciones ambientales y también climáticas, pero muchas veces estas ambiciones se quedan en el camino por malos diseños de los procesos de gobernanza, ¿no? En mi caso, me voy a referir sobre todo a problemas relacionados con fracasos o lentitudes extremas en la ejecución de las transiciones energéticas en determinados territorios, donde se planifican marcos normativos que atienden a las capacidades de gestión de ciertos grupos sociales, pero no de muchos otros, donde les cuesta reconocer que muchas veces tenemos sociedades muy dualizadas, donde podemos tener, por ejemplo, el sector turístico de Canarias, un, un pequeño conjunto de muy grandes empresas con muchas capacidades tecnológicas y financieras que van muy rápido en hacer su transición energética, pero que esto convive con una miríada de micro y de pequeñas empresas que necesitan un exocerebro y necesitan capacidades exógenas para acompañarlas en objetivos de sostenibilidad, con respecto a las cuales muchas de ellas están alineadas en la voluntad, pero luego no en las capacidades para ponerlos en práctica, ¿no? Eh, o cuando, por ejemplo, hemos observado cómo cuando parecía
que el camino de la transición hacia las renovables, una vez que hayamos visto que en muchos territorios son incluso mucho más baratas que las fósiles y que por tanto ya había voluntades políticas y económicas de transitar hacia ellas, estamos viendo que empiezan a haber resistencias ciudadanas muy importantes. Simplemente, por ejemplo, en algunos casos, no solo de las Islas Canarias, también en Holanda o en Irlanda, ¿no? Simplemente porque hemos desarrollado un marco de gobernanza para la transición energética basado en un enfoque estrictamente tecnocrático y es evaluar dónde hay buenos vientos para instalar eólicas en vez de entender que ese territorio que pretendemos ocupar con esos aerogeneradores es también un territorio que representa para las sociedades locales otros muchos valores que muchas veces no se han tenido en cuenta, incluyendo valores tan simbólicos, pero muchas veces tan importantes como el propio paisaje, ¿no? O en el caso de la gestión de los residuos, donde podemos encontrar muchos territorios que distan muy, 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 muy lejos de llevar a la práctica políticas que realmente conduzcan, guiados por esto que antes comentaba Fernando, ¿no? Por la idea de la economía circular, a progresivamente ir eliminando esto que llamamos residuos para entender que en todo el sistema económico solo vamos a tener circulando materiales y energía a distintos niveles y con distintos valores, pero siempre con el objetivo de reintegrarlos en el proceso productivo y, sin embargo, estamos en muchos casos muy lejos, no porque no dispongamos de los conocimientos y la tecnología, muchas veces. Por ejemplo, en el contexto de Canarias es muy interesante ver que tenemos proyectos donde hemos probado la viabilidad técnica y económica de la utilización de la tecnología de biodigestión para el tratamiento de los residuos en el caso de las granjas porcinas. Y sin embargo, 10 años después de que esto haya ocurrido, seguimos teniendo la totalidad de las granjas porcinas fuera de ordenamiento ambiental. Es decir, si aplicáramos la normativa ambiental, el 100% tendrían que estar cerradas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos probado mediante proyectos en los que hemos empleado conocimiento y capacidades para investigar, hemos generado soluciones y 10 años después no hay nadie que esté implementando ese tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué problemas pasa en el diseño de las políticas públicas para que esto siga ocurriendo así? Lo planteo también en el problema de la gestión de los envases y embalajes, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos marcos normativos que establecen un conjunto de objetivos y un conjunto de teóricas prácticas y, sin embargo, tenemos realidades que están extraordinariamente alejadas de todo esto, ¿no? También, por ejemplo, en cómo muchas veces ciertas maneras de entender la gobernanza eh, que no se compadecen muy bien con la distribución de capacidades y potencialidades. Antes también Fernando se refería a esto. Llevan a que, y esto también tengo que hablar, por ejemplo, en el caso de Canarias. Canarias tiene un problema brutal con los residuos en general, pero con los residuos orgánicos en particular, ¿no? Entonces, es muy interesante que mientras seguimos pensando en modelos de gestión en los que la administración pública incapaz digamos, de abordar el desafío, lo que hace habitualmente es concertar con grandes corporaciones la gestión de estas distintas fracciones de residuos. En la práctica, además, lo que hace es cortocircuitar iniciativas que nacen de la propia sociedad. Por ejemplo, una iniciativa interesantísima que se llama Comunidades Turísticas Circulares, que está pensada para que toda la materia orgánica residual del turismo en la isla de Tenerife se lleve a la agricultura, se composte, se mejore la estructura y la calidad de los suelos, y que esto pueda revertir a su vez en la provisión de alimentos de proximidad y de calidad a la oferta gastronómica en el turismo. Sin embargo, en la práctica observamos cómo la propia administración pública insular está
dificultando extraordinariamente este tema porque en su esquema de cómo se debe ser el gobierno de las cosas, prefiere cederle toda esa materia orgánica a la corporación X para que sea ella la que lo gestione. Digamos, haciendo de este modo que todas esas capacidades que anidan en la capacidad de gestión de las grandes, pequeñas y medianas empresas turísticas, o por ejemplo en las empresas agrarias, sin embargo, no se utilice para la resolución de este problema, ¿no? O también en el caso de la gestión hídrica, ¿no? Donde observamos que aunque ya el paradigma de la gestión integrada del ciclo del agua es un paradigma que está bien extendido, sin embargo, todavía no conseguimos en ciertos lugares como Gran Canaria que una empresa que esta vez sí quiere hacer las cosas bien, planteando una estrategia que implica la gestión de los lodos, la obtención de biogás y su valorización energética y la utilización del digestato, ¿verdad? Para mejorar la estructura de los suelos. Sin embargo, otra vez contamos con marcos de gobernanza, de gobierno, en este caso con marcos normativos, que en lugar de alentar y acompañar ese tipo de procesos, lo que hacen es, en realidad, dificultarlos sobremanera, ¿no? Entonces yo lo que quería era un poco, después y esta es mi experiencia a lo largo de muchos años, ¿no? Y lo que quería muy rápidamente es identificar algunos de los problemas que creo que hay presentes ahí. Por un lado, hay un problema de disociación entre la creciente complejidad de la naturaleza de los problemas a los que tenemos que hacer frente y los límites de capacidades de todo tipo, financieras, humanas, técnicas, de los esquemas habituales de gobierno, ¿no? De gobierno entendido por aquello que hacen las instituciones públicas, ¿no? Em, lo que lleva muchas veces a la inacción, es el caso típico de Canarias, donde el problema de los residuos es cada vez mayor, porque cada administración, como se encuentra con un problema extraordinariamente grande, lo que hace es mirar a otro lado. Y lo que hace es pequeñas acciones que podríamos llamar de tokenismo, ¿no? Como para simular que se está haciendo algo mientras no se hace nada, o simplemente se le cede a las corporaciones con las que contratan la gestión para que sean ellas las que alteren el orden de los objetivos que debe tener esto, pongan en primer lugar los intereses propios a los de la sociedad, ¿no? Generando desafección social, distanciamiento y ciertas actitudes de cinismo que ya reinan hasta en la propia sociedad, en la cual la gente ya tiene claro que las administraciones públicas en estos temas gobiernan para beneficio de las corporaciones y no de las sociedades. Y bueno, hay una cierta resignación y aceptación de que esto es así. Entonces estamos por los objetivos de desarrollo sostenible y por todo lo que significan, pero en la práctica tenemos una gobernanza que representa todo esto, ¿no? Hay en general una infracultura que he llamado, ¿no?, de gobernanza participativa, de modo que los departamentos de las distintas administraciones públicas que tendrían que coordinarse, pues operan como reinos de taifas. Hay ausencia total de mecanismos de coordinación para el abordaje de problemas que no competen a uno o a otro departamento de la administración, sino que deberían competir al conjunto de ellos actuando de manera coordinada. Lo mismo pasa cuando presupuestamos, los presupuestos se asignan, se distribuyen a nivel departamental. Todos tienen un poquito de dinero, pero ninguno tiene el dinero suficiente para hacer algo significativo en la resolución de los problemas. Mm, y luego también creo que el problema de la infrautilización de conocimientos que residen en la sociedad, de capacidades técnicas y financieras que residen en la sociedad y que no se aprovechan, y sin embargo se gastan muchos dineros en la contratación de informes de consultoría que en el fondo son otra vez puestos al servicio de la idea de que parezca que estamos haciendo algo. Yo creo que hay un problema también muy importante de diseño de los incentivos. En el caso que nos ocupa, o que a mí me ocupa sobre todo, ¿no?, que es el caso del archipiélago canario, está muy claro que tanto las universidades como los centros de investigación que dependen de la administración pública obedecen a incentivos mal diseñados, obedecen a incentivos que sobre todo tienen mucho que ver con la generación, con la búsqueda de proyectos para financiarse
y con la publicación de resultados de investigación en papers o en otro tipo de informes, pero no hay incentivos vinculados a la capacidad que esos resultados de investigación, a la capacidad que esos prototipos que generan los proyectos realmente luego se trasladen a la sociedad para impulsar reales procesos de cambio, ¿no? Hay un sesgo claro desde las universidades y estos centros de investigación hacia digamos, las dos primeras letras de ese I más D más I pequeña más D pequeña, ¿no? Investigación y desarrollo grande, pero muy poco a la innovación y a la difusión de las innovaciones en el tejido industrial, lo cual dificulta extraordinariamente también el avanzar en los logros que teóricamente hemos asumido en todos los parlamentos, también por supuesto en el Parlamento Regional de Canarias. Hay también un problema, antes creo que Fernando lo decía, ¿no? De la propia conceptualización del medio ambiente. El medio ambiente sigue teniendo en la práctica de la gobernanza, del gobierno real de las cosas, ¿no? En muchos sitios, una finalidad estrictamente decorativa, ¿no? No se entiende muy bien eso de que en realidad hoy sabemos que esto que llamamos los recursos comunes, los commons, son absolutamente determinantes en la calidad de vida de los ciudadanos en todos los contextos, y muchos de esos commons conforman parte de la naturaleza, del medio ambiente, y que la importancia de pensar en servicios ecosistémicos y en capital natural nos puede ayudar a entender mejor la relación entre medio ambiente y bienestar humano. Entonces, poder entender que ese capital natural, como cualquier otro capital que nos genera digamos, servicio que es útil para el sustento de la vida, es importante no solo mantenerlo, sino agrandarlo, ¿no? Eh, y también creo que es importante entender que ya tenemos mucho conocimiento sobre esos valores. Yo creo que Fernando antes nos dijo algunas cifras que hablan por sí solas, ¿no? O sea, invertir en soluciones basadas en la naturaleza, por cada euro que invertimos nos retornan 6 o 7, ¿no? Por tanto, esto lo sabemos, ¿no? Entonces, es muy importante que ese saber científico lo podamos traducir en interiorización de ese conocimiento por parte de las administraciones y por parte de la sociedad, lo cual quiere decir que la ciencia que se ocupa de esto, y esto es un tema que me gustaría poder comentar luego también, que la ciencia que se ocupa de esto tiene que ocuparse no solo de las soluciones técnicas, sino de hacer ciencia también con cómo podemos buscar maneras más efectivas de comunicar estos retos, de emocionar a la gente, de apelar a que efectivamente las emociones son palancas para la activación y no solo los discursos de naturaleza cognitiva, pero que también las ciencias sociales nos tienen que ayudar a desgranar cuáles son esos mecanismos a través de los cuales podemos lograr espacios de comunicación y de participación que activen más palancas de cambio, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, porque no quiero ni siquiera ocupar los 20 minutos, creo que tenemos un problema de ausencia de esquemas de participación efectiva, excesivo predominio de los enfoques top-down que desaprovechan capacidades que están en la sociedad. Tenemos que pasar a identificar qué energías están ya ocurriendo en el tejido social de cambio, en la mejora de la gestión de muchos aspectos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo. Yo estoy sostenible, estoy hablando sobre todo los de naturaleza más ambiental, que tenemos que aprovechar y rediseñar las políticas públicas para que estén más pensadas para acompañar y facilitar estos procesos en lugar de sustituirlos. Necesitamos también, por cierto, profundizar mucho en la cultura de coordinación interadministrativa y en, am, en esto, en ver la naturaleza como ese capital natural que genera esos servicios ecosistémicos que son fundamentales mucho más de lo que posiblemente seamos conscientes para el sostén de la vida, pero que en realidad ya sabemos mucho de esto, ya sabemos lo suficiente, creo, como para que ahora el reto sea cómo transmitir y cómo poder generar o hacer
que esta percepción constituya o forme parte de esos valores y creencias compartidas por la sociedad, ¿no? Y en definitiva, construir marcos de conocimiento compartidos también basados un poquito en la ciencia ciudadana, ¿no? En el entender que tenemos que bajar más al terreno, que tenemos que escuchar más a la gente también. O sea, en ese intercambio, ¿no? Donde la ciencia tiene mucho que decir, pero necesitamos también mucho escuchar desde dónde se posiciona la gente cuando la ciencia habla, para en esa interfase construir realmente opciones que puedan conducir al cambio, ¿no? Bueno, termino aquí. Evidentemente habría mucho más que reflexionar en el ámbito de la gobernanza. Espero que estas reflexiones hayan tenido alguna utilidad y agradezco de nuevo la oportunidad y la atención de la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Matías, y muchas gracias porque has clavado el tiempo, o sea que al final, pues muchas gracias también, porque tiene mucho mérito ahora también. Antes hablamos de pequeñas revoluciones, hacer ahora una presentación sin PowerPoint también es un poco una pequeña revolución, o sea que nada, muchas gracias también por la claridad y también por darnos y ayudarnos, ¿no?, a poner sobre la mesa estas diferentes claves, ¿no?, para poder afrontar una nueva, como comentas, ¿no?, una nueva y más efectiva gobernanza, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al último ponente de la sesión. Creo que Óscar está dando respuesta a algunas de vuestras consideraciones en el chat. Por favor, todo lo que sean preguntas para nuestros ponentes las podéis vehicular mejor a través del icono de preguntas y respuestas, porque así después, ahora cuando termine nuestro último ponente, las podemos tener todas juntas. Por favor, todas aquellas personas que estáis haciendo preguntas, por favor que estén aquí dentro de preguntas y respuestas. Muy bien, nos toca el turno del último ponente, no por eso menos importante ni mucho menos, sino que damos la palabra ahora al doctor Roque Calero Pérez, que nos va a hacer la ponencia que lleva por título Planes estratégicos holísticos e integrales de desarrollo sostenible, herramientas de gobernanza para un nuevo orden mundial de consenso, nada más ni nada menos, Roque. Roque, para los que no le conozcan, que seguro son pocos, Roque es doctor, ingeniero industrial y catedrático de la universidad en ingeniería mecánica y actualmente en situación de jubilado, pero creo que muy activo, o sea que esta coletilla a veces no quiere decir nada. Es director de más de 70 proyectos de graduación en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, con una alta componente de innovación, y también ha dirigido diferentes tesis doctorales. Ha publicado como autor y coautor una cuarentena de libros y monografías, además de artículos en revistas especializadas, ponencias en congresos nacionales e internacionales, además de poseer 11 patentes de invención y modelos de utilidad. Es miembro de diferentes asociaciones y de diferentes academias, para no citarlas todas, y quisiera acabar su presentación diciendo que en los últimos años ha centrado su actividad investigadora en el campo de la planificación hacia un desarrollo sostenible, que ha culminado en la definición de una metodología propia, que entiendo que tendremos ahora oportunidad de conocer, que ha sido aplicada en la confección de varios planes estratégicos de desarrollo sostenible integral en diferentes partes de las Islas Canarias. Entonces, ya con esta presentación, Roque, cuando quieras, te dejamos la audiencia para ti. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas también. Gracias al Club de Roma por la invitación. Gracias también a Roser por aceptar este trabajo que le hemos encomendado, y a Óscar también, que siempre está al pie del cañón. También quería felicitar a los dos ponentes anteriores, en el caso de Matías y Fernando, y a Fernando especialmente solidarizarme con lo que le está pasando, que es inconcebible, ¿no? Pero esas cosas ocurren, ¿verdad? Increíblemente, ¿no? Yo espero que el nombre de este título que le he puesto parece muy presuntuoso, ¿no? Pero en fin, ante la situación límite que tenemos, ¿verdad?, que creo que Fernando lo ha explicado muy bien, ante esta situación creo que cualquier osadía debe ser aceptable, ¿no?, al menos escuchada, ¿no? Yo les explicaré un poco el resultado de más de 20 años casi de trabajo en estos asuntos, y voy a subir una transparencia, y le voy a pedir a Roser
que si son 20 minutos, porque permita 25 si son necesarios, pero me gustaría que lo vieran completo, ¿no? Así que voy a pasar a la presentación. Vale, pues nada, pues este es el título que ustedes conocen y yo voy a dividir la presentación en varios capítulos, por decirlo así, ¿no? El primer capítulo le he llamado de la insostenibilidad actual a la sostenibilidad futura. En este momento tenemos una merma de recursos naturales, ya se ha hablado aquí, recursos fósiles energéticos, escasez de agua potable, recursos minerales limitados, suelos, pérdida de fertilidad, pérdida de biodiversidad, residuos no reciclados, consumo desproporcionado de recursos naturales, etc., ¿no? Tenemos también merma de recursos inmateriales. Carecemos de una información o está sesgada, carecemos de una formación adecuada, carecemos de una I+D apropiada, hay tensiones culturales, han fallos en los sistemas de salud, los controles, hay carencias y desigualdades sociales importantes, hay una mala gobernanza en general. También tenemos un problema de superpoblación, un incremento poblacional, sobre todo una distorsión de la población entre continentes y demás, y sobre todo también el incremento del número de grandes ciudades, ¿no? También tenemos problemas de los medios de intercambio entre los recursos y las necesidades. Tenemos maniobras especulativas con el dinero, tenemos problemas en las redes de transporte y de telecomunicaciones, en fin, todo esto ha llevado a un modelo actual caracterizado por tensiones sociales, tensiones políticas, tensiones económicas, tensiones ambientales. En definitiva, este modelo no es sostenible. Solamente que si esto, y aquí tienen algunos ejemplos gráficos, ¿no?, de lo que está pasando. Sin embargo, si esto fuera así, y esto no fuera reversible, pues nada, terminamos la charla y nos íbamos todos a esperar la extinción, ¿no? Pero realmente la sociedad es posible, es posible. Primero porque el incremento de la población está estabilizado o en trance de hacerlo. Segundo, porque la posibilidad de cambiar los modos de vida, sobre todo menores consumos, sin pérdida de calidad de vida, es real, es factible. Tercero, porque la comunicación mundial permite cambios rápidos y globales. En cuarto lugar, porque existe una conciencia de finitud. Esto es importante, que estamos solos en el universo. Quizás por primera vez en la historia ocurre esto. Tenemos conciencia de la necesidad de preservar el ecosistema y tenemos también posibilidad de estabilizar o disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque existen recursos materiales. Recursos energéticos renovables están ahí, recursos potables son suficientes, o en todo caso podemos también generar artificialmente algunos. Tenemos recursos agrícolas suficientes, tenemos recursos naturales, minerales también, y tenemos tecnologías de fabricación que permiten un cambio hacia la sostenibilidad. Y también tenemos recursos inmateriales. La enseñanza está generalizada en todo el mundo, la sanidad está mejorando, la investigación puede redirigirse, las culturas están preservadas, las desigualdades pueden disminuirse, la mala gobernanza puede reconducirse. Pero, por tanto, esta situación de insostenibilidad global puede revertirse. ¿Cuáles serían, en grandes marcos, las estrategias o los focos de interés para el cambio? Primero, reducir la economía monetarista. Segundo, desmaterializar el desarrollo económico. Tercero, desarrollar y aplicar tecnologías apropiadas, tanto para países ricos como para países pobres. Educar en valores universales desde el principio de la formación. Una información veraz y completa. Un impulso de un nuevo humanismo, ya verán ustedes por qué digo esto después. Esfuerzos coordinados, aquí habló Matías algo de esto. Ayudas mutuas. Una posición proactiva, se pueden arreglar los problemas, se pueden arreglar, hay que actuar de esa manera. Una acción inmediata, no podemos esperar mucho más tiempo. Una importancia de lo pequeño, lo que hagamos localmente, y hace falta también líderes para el cambio. A nivel general, tenemos que proteger el patrimonio natural del planeta, tanto el biótico como el abiótico. He puesto un ejemplo a la izquierda, en la isla de Gran Canaria, años 50, toda la zona central despoblada absolutamente, hoy día llena de pinares, por tanto se pueden cambiar las cosas a mejor. A la derecha tienes una planificación a medio y largo plazo. Tenemos un ejemplo. En esta isla de Gran Canaria, eso que ustedes ven ahí no eran cuevas, eran silos donde almacenaban los cereales ante la eventualidad de que hubiera años sin cosecha. Por tanto, el cambio hacia un desarrollo sostenible requiere una correcta gobernanza en el marco, quizás, seguramente, de un nuevo orden mundial que la propicie. El siguiente capítulo que voy a tocar es de la no gobernanza actual hacia una nueva gobernanza mundial para alcanzar un desarrollo sostenible. El orden mundial actual se basa en la creciente globalización, alrededor del gran polo constituido por Estados Unidos, y yo le llamo sus satélites, la Unión Europea, Japón, Corea, etc., que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y la evolución tecnológica del siglo XX. Esta situación ha sido sustentada a nivel mundial por una serie de organismos como son pues, las Naciones Unidas, con su Consejo Particular de Seguridad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc.
Una característica importante de este modelo de globalización imperante hasta ahora ha sido la deslocalización de empresas, el movimiento libre de capitales, no de personas, etc., que ha traído prosperidad a nuevas regiones. A cambio, ha traído también falta o retroceso en algunas zonas desarrolladas. Estas razones y otras muchas, como son las incluso crisis internas de este modelo de globalización actual, y de los organismos, son incapaces de adaptarse al cambio. Como reacción a esta situación está apareciendo un nuevo polo de desarrollo y de poder que está liderado por China y sus satélites, que son más o menos los BRICS, ¿no? En definitiva, el modelo tradicional y occidental ya no es ni aceptado ni imitado. ¿Qué tendencias hay hoy? Bueno, pues hay dos tendencias. La primera es continuar el modelo de globalización actual con mayores o menores reformas, como pueden ser, por ejemplo, disminuir los riesgos, lo que llaman el risking, ¿no?, para el polo occidental. La segunda, la reconfiguración de un nuevo orden mundial basado en pugnas, confrontaciones económicas, militares, tecnológicas, control de materias primas, etcétera, entre los dos grandes centros de poder o polos de poder, Estados Unidos y China, con sus solventes satélites y además con un posible desacople entre ambas partes, ¿no? En términos generales, esa deriva no solamente es una deriva de polos, es una tensión entre democracia versus autocracia, o norte versus sur, o occidente frente a oriente, o pobres contra ricos. En definitiva, lo que tenemos es una absoluta falta de visión de un desarrollo sostenible, ¿no?, en el que además muchas poblaciones del mundo, una gran parte de la población del mundo, queda al margen de todas estas pugnas y abandonadas a su suerte, ¿no? Por tanto, un orden mundial que solo puede calificarse en este momento como desorden mundial, claramente insostenible, y desde luego tenemos que modificarlo de alguna manera. ¿Cómo podemos modificarlo? Bueno, el impulso, ¿cómo puede ser? Pues el impulso puede venir desde arriba, una acción universal que arregle todo este asunto. O el impulso puede ir desde abajo, un cambio conformado desde las localidades, vamos a llamarlo así. El impulso desde arriba, el orden mundial impulsado desde arriba, puede ser, bueno, unas Naciones Unidas que se basen en un consenso mundial surgido de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, que es el intento de la Agenda 2030. O puede ser también un gobierno mundial espontáneo y casi dictatorial, lo llamaría así, derivado de colapsos aleatorios o provocados en la humanidad, epidemias globales, guerras mundiales, etcétera, ¿no?, que obliguen a todos, entreguemos parte de nuestras libertades por una garantía de seguridad global. Y la tercera posibilidad, tercer origen, puede ser un gobierno mundial claramente dictatorial que lo imponga el vencedor de una guerra que puede ocurrir, ¿no?, de alcance mundial. Y ese vencedor pues imperaría sobre lo que quede en pie. Desde luego, el primer impulso de Naciones Unidas lo veo muy complicado y los otros dos esperemos que no ocurran nunca, ¿no? Así que la solución puede ser un impulso desde abajo, de abajo arriba, una gobernanza mundial de consenso, basada en que el desarrollo sostenible global, mundial, sea la suma de múltiples desarrollos sostenibles a escala local, comarcal, nacional, comunitaria, en un marco de consenso universal. Un orden de este tipo, desde abajo, yo creo que es muy factible y además sensato que los de arriba. No va en contra de estructuras de poder, sean estados, naciones o pueblos de poder. No exige un estado de temor previo. Hace que las personas de todo el mundo actúen por convicciones, les conviertan en actores del desarrollo y pongan en juego mecanismos fundamentales de los seres humanos, como son la esperanza, el optimismo, la solidaridad, la generosidad, la búsqueda de oportunidades, el enfrentamiento a los retos comunes, la realidad que habitamos en un planeta que no tiene sustituto. Es decir, posibilita un necesario desarrollo sostenible global. Además, tiene una ventaja este modelo de planificación de abajo arriba, una ventaja muy particular, que puede ser adoptado por el conjunto de países que en este momento están marginados de los sistemas de poder. Lo único que tiene que ocurrir es que estas zonas de África, América o Asia busquen la sostenibilidad no por la vía nuestra que tenemos en Occidente, que se ha convertido en insostenible, sino que pasen directamente de una situación insostenible a otra sostenible sin pasar por los errores que nosotros hemos cometido, ¿no? Para eso es preciso disponer de una herramienta que guíe todo este proceso. Así que vamos a hablar de las herramientas primero, las institucionales. Las herramientas institucionales que tenemos son, a partir de la definición ya casi canónica de las Naciones Unidas de lo que era desarrollo sostenible, luego ampliamos o lo arreglamos un poco diciendo que el desarrollo sostenible tiene tres ámbitos: económico, social y medioambiental.
Y luego apareció también la Declaración del Milenio, que ustedes conocen, ¿no? Pero nada de esto profundiza cuáles son las necesidades, no se nos dice cuáles son las necesidades. Y tampoco se profundiza en el concepto de desarrollo sostenible, que luego en este momento no puedo profundizar en él, ¿no? Y bueno, ahora aparece el último, es la Agenda 2030, del año 2015, con sus 17 objetivos y demás, pero que también adolece de muchas deficiencias en realidad, ¿no? Objetivos poco definidos, desconectados, no holísticos, centrados quizás en países más pobres, los países ricos andan por su cuenta. Las metas, bueno, en fin, hay problemas, no quiero insistir mucho en esto porque el tiempo más es corto, pero lo que sí seguro es que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son un instrumento operativo. No son instrumentos capaces de utilizarlos para cambiar las cosas. Son grandes decisiones, grandes definiciones que todos compartimos, pero no es la forma, la herramienta, digamos, para aplicarlo. Y lo último, que el arreglo que se quiere hacer ahora, como ustedes saben, es el Pacto por el Futuro. El Pacto por el Futuro tiene algo que, en mi juicio, bueno, tiene interés, y es que se basa en la noción de que los gobiernos locales y regionales tienen un papel fundamental como actores políticos cuyo principal objetivo es salvaguardar los sueños y las aspiraciones de las comunidades. Esta visión hacia más próxima a lo local creo que es fundamental. Sin embargo, cuando se profundiza un poco en el Pacto del Futuro, que por cierto todavía no está aprobado, creo que tiene los mismos defectos más o menos que la Agenda 2030. O sea que son buenos deseos, en general son buenos deseos. Tienen, como ven ahí, pues 5 capítulos, ¿no? En definitiva, porque el tiempo se nos echa encima, tampoco creo que vaya a ser una herramienta para dirigir y fomentar el cambio. Por tanto, hace falta, desde mi punto de vista, una herramienta distinta. Bueno, pues esa herramienta distinta, en fin, no sé si es muy presuntuoso decirlo, pero yo espero que pueda servir, son los planes estratégicos, holísticos e integrales de desarrollo sostenible. Son planes estratégicos a medio y largo plazo, que trazan las grandes líneas por donde tenemos que movernos. Son planes holísticos porque ven todas las necesidades simultáneamente. Son planes integrales porque no dejan nada fuera. Y son planes que caminan en desarrollo sostenible. Todos estos planes se basan en la definición previa de Naciones Unidas, no en nada más. Pero añadimos algunas cosas. Por ejemplo, el desarrollo sostenible no solamente se trata de satisfacer necesidades. Decimos dos cosas. Hay que tener recursos para satisfacer las necesidades y además las necesidades que sean necesarias, no las innecesarias. Y además introducimos en esta definición una nueva necesidad, que es la protección del ecosistema. Desde luego, el desarrollo sostenible no es un proceso, por tanto es un proceso abierto, evolutivo, que se tiene que ir adaptando. Sobre esa definición se apoya toda la herramienta. Durante casi 15 años o más hemos ido desarrollando poco a poco en Canarias. Básicamente en esta gráfica tienen ustedes toda la filosofía del plan. Es decir, se trata de tener recursos para cubrir todas las necesidades de todas las personas y del ecosistema. Tenemos necesidades y recursos básicos para la supervivencia, que son energía, agua, alimentos y hábitat o viviendas, residencias. Tenemos otro conjunto de necesidades que tienen que ver con la disponibilidad de bienes y servicios. Ahí tenemos las materias primas, los productos industriales, el turismo, el comercio, los servicios generales, la movilidad y tenemos las telecomunicaciones. Luego los humanos tenemos necesidades que tienen que ver con el conocimiento y desarrollo cultural. Ahí tenemos la información, la formación, la investigación y el patrimonio cultural. Los humanos también tenemos necesidades de mejorar, de mantener nuestra calidad de vida y la seguridad. Ahí tenemos el deporte y el ocio, el apoyo social a los desfavorecidos, la seguridad y la sanidad. Luego tenemos también necesidades que tienen que ver con la protección del medio ambiente, tanto el medio ambiente abiótico, suelo, agua y tierra, como el biótico, flora y fauna marina y terrestre y los residuos. Luego tenemos también otras necesidades que tienen que ver con estar bien gobernados por la gobernanza. Ahí tenemos la participación ciudadana, la administración de lo público, la legislación y la justicia. Y luego tenemos también necesidades de que tenemos que colaborar con los vecinos y con los remotos, con todo el mundo. Necesidades relacionadas con la convivencia, con zonas próximas y con zonas remotas. Así que sobre este conjunto de necesidades que son un poco mayores que las que definen, ¿no?, tradicionalmente como desarrollo sostenible, es en la que se articula todo el plan que hemos ido desarrollando. ¿Esas necesidades que hacemos? Pues muy sencillo, las transformamos en ejes del desarrollo. Simplemente hacemos eso, transformamos las necesidades en ejes del desarrollo. Y tenemos
25 necesidades sectoriales, vamos a llamar así, los ejes básicos de supervivencia, los ejes básicos de disponibilidad de bienes y servicios, los ejes básicos de conocimiento, de salud cultural, los de calidad de vida. Pero algunos de estos ejes, ahora, cuando ya se trata de los ejes, ya los tenemos más subdivididos. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos necesidad de agua, tenemos necesidad de agua potable, pero también tratar las aguas depuradas, las aguas residuales. Cuando hablamos de alimentos, tenemos que decir que hay que tocar la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura. Cuando hablamos de la residencia, tenemos que hablar también de urbanismo y de paisaje urbano. Cuando hablamos, por ejemplo, de transporte, pues transporte aéreo, marítimo o terrestre. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la sanidad, pues la sanidad humana y animal. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de seguridad frente a accidentes o seguridad frente a conflictos. En fin, lo tenemos muy desglosado esto, ¿no? Y luego tenemos los dos ejes transversales. Uno de ellos llamamos eje de sociedad vivible, le llamamos así, y el otro llamamos economía equilibrada. En la sociedad vivible consideramos todos los aspectos de relaciones sociales, de relaciones familiares, de relaciones mayores, jóvenes, etcétera, etcétera, todo ese mundo. Y del tema de la economía equilibrada, el tema de empresas, el tema de empleo, etcétera. En los ejes no figura ningún eje que se llame creación de empleo. El empleo se genera cuando se activan todos esos ejes, no por sí solos. Tampoco tenemos ningún eje que se llame incremento del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto para nada refleja la sostenibilidad de un sistema a cualquier nivel, ¿no? Así, y otra cosa también que quería comentarles en este momento, que si ustedes se dan cuenta de las necesidades humanas, gran parte de las necesidades humanas no son materiales, son inmateriales, son las que nos diferencian de los animales, ¿no? Y por tanto, estamos convencidos que un desarrollo sostenible tiene más de desarrollo humanista que puramente de desarrollo materialista. Nosotros cada uno de esos ejes, voy a ir rápido por la falta de tiempo, lo trazamos todos de la misma manera. Un marco global de ese eje, hablamos energía, los marcos normativos, qué nos dice la Unión Europea, qué dice las Naciones Unidas, qué dice España, por ejemplo, el caso del eje de desarrollo sostenible de Canarias, energético, cuáles son los marcos normativos internos, un análisis de la situación del eje. A los análisis de la situación energética de Canarias siempre les decimos necesidades que tenemos las personas y las empresas que están aquí, recursos que disponemos, cómo se acoplan necesidades y recursos y qué impactos se están teniendo. Con eso tenemos un paquete de indicadores para ese eje, por el cual podemos averiguar cuáles son las debilidades y las fortalezas. Con eso tenemos un análisis TAFO, objetivos, estrategias y las acciones. Las acciones a medida las dividimos siempre en dos grupos. Acciones prospectivas, o sea, conocer la situación, y ejecutivas, que es ejecutar la acción. Y finalmente, para cada acción tenemos la carga laboral, quién tiene que hacerla, cuánto cuesta el presupuesto, quién la financia, cronograma, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tenemos el índice de sostenibilidad de ese eje de energía en Canarias. Tenemos un documento con más de 3.000 ítems capaz de interrogar a cualquier sitio de Canarias o del mundo, si queremos, ¿no?, sobre la situación de los 27 ejes. El plan lo desarrollamos en 7 fases. La primera es un preplan, que es un tema que hacemos a nivel de pequeño grupo, por decirlo así, tipo experto. Ese plan se da a un grupo mayor de personas expertas que lo mejoran, lo corrigen, etcétera, que llamamos el plan ideal. Luego ese plan ideal se somete a un análisis presupuestario, económico, financiero de impacto, y lo que salga vivo de ahí lo llamamos plan ejecutable. Ese plan ejecutable es el que nosotros entendemos que hay que comunicar a la ciudadanía. No se le puede comunicar a la ciudadanía buenas intenciones nada más. Hay que decirle, mire usted, esto cuesta tanto, esto se va a financiar, esto crea tanto empleo y esto tiene tales impactos, ¿no? Luego, una vez que la ciudadanía en general lo conozca y tengamos sus respuestas, lo que se tiene al final es un plan consensuado. El plan consensuado es el plan de todos los ciudadanos, no es el plan del partido A, el B o C, es el plan de todos los ciudadanos, ¿no? Así que esa es un poco la forma que tenemos de actuar. Aquí tienen una rápida, perdón, cada acción se describe brevemente y se dice cuál es su objetivo. Lo que sí es interesante comentarles quizás es que tenemos más de 1.500 acciones derivadas de lo que hemos hecho en Canarias que son susceptibles de aplicar en cualquier otro lugar también. Ya digo que tenemos gráficas, podemos decir, bueno, ¿cuántos arquitectos harán falta en el año 2000, no sé cuánto, para el plan? Todo eso lo tenemos ahí previsto, ¿no? Y sí me gustaría hacer un poco de énfasis ahora en cómo medimos la sostenibilidad. Nosotros tenemos una serie de criterios para cada eje, para cada de estos ejes, tenemos unos indicadores para cada criterio,
y tenemos un valor de referencia universal. Pongamos que en el caso de energías renovables, un valor de referencia universal sería pues, que el 100% fuera renovable. Perfecto. Si estuviéramos aplicando un plan de estos a Madrid, diríamos, bueno, ¿y cuál es el valor de referencia en Madrid? Pues no creo que sea más del 10%, porque no tienen renovables allí. Pero ¿cuál es el valor actual en Madrid? Hombre, es el 1 o el 0,1. Vale, pues para pasar del 0,1 al 10, tenemos que hacer muchas cosas y todas las acciones que se proponen van encaminadas a eso. Así que para pasar del nivel de referencia de un 1% que tienen actualmente a un 10% que puedes tener como máximo, sabemos quién tiene que hacerlo, cuánto cuesta hacerlo, en cuánto tiempo, etc. El proyecto, el plan nuestro tiene más unos 1.300 y pico indicadores que barren bastante bien todos los ejes, ¿no? Y luego, combinando unos ejes con otros, obtenemos la sostenibilidad de eje o global. Es decir, al final tenemos un índice de sostenibilidad integral, que a nuestro juicio es lo que debería de sustituir al Producto Interior Bruto, por ejemplo, ¿no? Los planes definen los pilares del desarrollo sostenible de una zona. Los pilares son los recursos excedentarios. En el caso de Canarias, el pilar fundamental es el turismo, tan fundamental que es el 40% de nuestros recursos. Eso es insostenible absolutamente, ¿no? Así que haciendo nuevas propuestas se pueden mejorar, se pueden detectar o activar nuevos pilares. Pilares son los recursos excedentarios que sirven para adquirir lo que no tenemos. Y las visiones, cómo quedaría esta zona al final de aplicar el plan. El plan se puede aplicar a nivel regional, insular, comarcal, municipal, incluso por barrio. Un plan integral que toca todos los ejes, los 27 ejes, claramente lo engloba todo. Por tanto, se pueden sacar de ese plan integral planes transversales. Economía azul, economía circular, cambio climático. Basta con coger acciones de cada eje y englobarlas, enlazarlas en el objetivo que queremos, ¿no? Y sobre todo planes de empleo, especiales de empleo. También se pueden hacer planes sectoriales, pero no es igual, en el caso del turismo, por ejemplo, analizar el turismo desde un ministerio turístico, del turismo, con la visión cerrada del turismo, que saber que el turismo está influido por todos los demás ejes, por todos, por la energía, por el agua, por la sanidad, por todo. Y que a su vez el turismo influye sobre todos los demás. Y que en este caso un turismo, si lo mejoramos y lo hacemos sostenible, va a mejorar la sostenibilidad de todos los demás ejes, ¿no? Para poder culminar un plan de este tipo, yo entiendo que dado la situación que desde luego comentó Fernando, Matías y todos conocemos, ¿no? Esa parcelación de la política, esa parcelación de los ministerios y las misiones públicas, eso no, que ese reparto entre partidos y demás, eso no hay manera de sacar, estamos convencidos al menos aquí, que no hay forma de sacarlo adelante, ¿no? Por tanto, la única manera sería que para un plan de este tipo, donde sea que se aplique, se creara una agencia específica para llevar a cabo ese plan. Una agencia público-privada con todo el poder y los recursos para hacerlo. Luego también crear un foro que en esa zona donde se implanta el plan, la ciudadanía tiene que participar, no solamente en el momento de la confección, sino posteriormente también, como a través de un foro donde los ciudadanos observan cómo se desarrolla ese plan, cómo se va ejecutando, corrigen, etc. Y el observatorio es la relación de esa zona donde está el plan con las demás zonas que lo estén ejecutando también. Y ahora, para ir terminando, el último ya apartado es cómo se desarrolla esto con un nuevo enfoque de un orden mundial distinto al que tenemos ahora. Desde luego, lo primero que quiero comentar es que nuestros planes estratégicos engloban todos los objetivos, todos los ODS los engloban y son muchos más, ¿no? Por tanto, no van en contra de la Agenda 2030, simplemente sirven para canalizar mejor la Agenda 2030 y tener una visión más amplia de la misma, ¿no? Por tanto, creo que constituye un instrumento idóneo para convertir en operativa los deseos de Naciones Unidas y demás. Creo que tienen también respuestas innovadoras y adaptadas a las necesidades actuales y previsiones futuras. Cuando hablo de SIP, quiere decir zona de intervención del plan. A través de nuevas tecnologías, nuevas conductas, porque en las acciones todo eso están aflorando, ¿no? Permite una nueva dimensión de las actividades laborales, dignificándolas, dándoles sentido, y además porque van a crear muchísimos empleos que además están definidos previamente. Permiten recausar la administración de lo público bajo parámetros de responsabilidad, eficacia y compromiso. Aquí ya no se pueden ya hurtar las diferentes administraciones. Hay un plan que es de la ciudadanía. Tiene que responder a él. Así que convierte, creo yo, si se haga así,
a las propias administraciones en palancas del desarrollo sostenible. Facilitan y encausan la necesidad privada, porque se les está dando muchas opciones a la necesidad privada, pero se les dice por dónde pueden moverse, ¿no? Desde luego también hace que todos los habitantes de esa zona de intervención participen y lo hagan suyo, sea su proyecto de futuro. Y además permite que la planificación del desarrollo sostenible desde nuevas perspectivas, más allá de las actuales, como decía antes Matías, legalistas, ordenancistas, economistas, que han mostrado que no conducen a ninguna parte. Suponen, por tanto, un instrumento transformador desde un modelo insostenible e injusto a otro modelo sostenible y justo. Si esto lo miramos desde el punto de vista político, los planes estratégicos encierran una nueva visión política, que es la búsqueda de un desarrollo sostenible integral. Es otro modo de entender y participar en la cosa pública, más allá de los instrumentos que hasta ahora imperan. Impulsa una alternativa política nueva y creíble que permite crear un innovador consenso general en pos de un objetivo común que trasciende las visiones partidistas. No solo un modelo de desarrollo, sino otro modelo de entender y hacer política. Creo que los planes estratégicos matizan y perfeccionan la democracia participativa en la medida que todos los ciudadanos votan sobre propuestas concretas de acción resultantes de estudios, discusiones y consensos de personas bien informadas, preparadas, ajenas a planteamientos sesgados, con el único objetivo de lograr el bien común dentro de las posibilidades reales de la zona. Y permite además un proceso político inverso. No es una u otra política o un grupo político u otro el que define en cada momento la dirección del desarrollo supuestamente sostenible de una zona, sino que es el plan de desarrollo holístico integral surgido desde la ciudadanía el que define la nueva política dentro de los márgenes de su variabilidad y posibilidad. Desde el punto de vista del consenso universal, vamos a llamarlo así, permiten que un desarrollo social universal basado en un programa de acción consensuado y compartido en sus avances y sus resultados, permiten que el desarrollo sostenible universal sea la suma de múltiples desarrollos sostenibles a pequeñas y medianas escalas, una especie de integral, ¿no? Suma de infinitos términos infinitamente pequeños. Permite, alumbra una nueva era en el desarrollo de la humanidad, traducido en un nuevo humanismo basado en la cobertura de un amplio número de necesidades inmateriales propias del ser humano que se están dejando fuera siempre de la planificación y no necesitan ser impuestos por ningún poder nacional o supranacional. En definitiva, estos planes entendemos que pueden conducir a un mundial de consenso, a un desarrollo sostenible universal, desde abajo hacia arriba. Y ahora termino con si usted me permite leer 4 frases, ¿no? Si no imaginamos mundos mejores, estamos condenados a reproducir hasta el infinito el mundo vigente, a creer que es tan inevitable como la ley de la gravedad. La utopía es una herramienta imprescindible para que la gente recuerde que el mundo existente es uno de los muchos mundos posibles y que ninguna fuerza trascendental nos impide vivir de manera diferente, más justa y razonable, con otros valores y otras bases materiales. Sin imaginación utópica, la transformación social se detiene. Si no imaginamos lo bueno, ¿cómo vamos a perseguirlo? Francisco Martorell Campos, doctor en filosofía en la Universidad de Valencia. Otra frase. Por el contrario, la verdadera utopía, la hipótesis más irreal, está en la idea de que la realidad puede permanecer indefinidamente tal como es, de que podremos seguir largamente basando nuestras ricas democracias, nuestros despreocupados temores de vida, en el hambre y en la miseria del resto del mundo, en la fuerza de las armas y en el desarrollo ecológicamente insostenible de nuestras economías. Todo esto no puede durar. Luigi Ferragori. El orden mundial artificial de las últimas décadas se ha derrumbado y aún no ha surgido un nuevo orden más justo. La tarea política central de los últimos años de este siglo es, por tanto, la creación de un nuevo modelo de convivencia entre las diversas culturas, pueblos, razas y esferas religiosas dentro de una única civilización interconectada. Mark Havel, ya lo saben ustedes. Hemos creado un mundo en el que los seres humanos interactúan a una escala sin precedentes entre sí, con la biosfera, la atmósfera e incluso el espacio más allá de la atmósfera. Si queremos que sobreviva algo bueno, estamos condenados a interactuar pacífica y colaborativamente. Esto requiere una gobernanza global de cualquier tipo imaginable. De hecho, si queremos gestionar los retos a los que nos enfrentamos, está bastante claro que necesitamos una gobernanza global mucho mayor. Martin Wolf. Bueno, pues ya termino y la última pregunta que dejo en la mesa de todos ustedes.
¿Pueden ser los planes estratégicos, holísticos e integrales de desarrollo sostenible extendidos a todo el mundo una respuesta? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias. Gracias también por todas estas reflexiones finales que sí nos ayudan también un poco, ¿no?, a poner todos los puntos sobre la mesa. Muy bien. Habéis visto que Óscar ha ido dando instrucciones para animar, ¿no?, las preguntas y las preguntas que hay por parte de la audiencia. Como veis, estamos un poco fuera de tiempo, pero vamos a hacer el ejercicio de leer las preguntas que se han hecho, porque además hay para cada uno de los ponentes. Si os parece, las agrupo y os pediría, Fernando, Matías, Roque, que fuerais muy diligentes con la respuesta también, ¿no? Así un poco también para poder terminar más o menos a tiempo, porque si no podemos estar aquí, ¿no? La discusión es tan interesante y es tan amplia que podemos estar mucho rato. Entonces, para Fernando, hay 3 preguntas para ti. Las leo literalmente y Venga. si quieres las puedes contestar conjuntamente como quieras, ¿de acuerdo? Hay la primera pregunta de Andrés Martina, muchas gracias por la pregunta. Dice, de acuerdo en líneas generales con el mensaje, pero ¿tiene sentido que los europeos, que si no estoy equivocado representamos un 7% de las emisiones, nos impongamos unas políticas radicales de reducción de emisiones que implican unos costes enormes y, en mi opinión, abusivos sobre la ciudadanía europea, mientras Estados Unidos, China, India y Rusia, responsables de la mayor parte de las emisiones, no están siguiendo el mismo tipo de política? En mi opinión, los cambios políticos en las últimas elecciones en Europa indican que los europeos empezamos a estar hartos de ser por narices, leo textual, de ser por narices los pioneros en temas como la transición energética bajo políticos dogmáticos y radicales. ¿Cómo vamos a gestionar algo si no tenemos capacidad los europeos de controlar a los que nos empeoran el problema? Esta es una pregunta. ¿Quieres Voy por responder a ella, lo casi mejor? mejor sí, porque si no Sí, me va a costar. perfecto. Bueno, yo creo que la respuesta es corta y sencilla. Sí. La respuesta es un sí. Claro que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo porque Europa es el espejo ambiental del mundo. Si no lo hace Europa, no lo hará nadie. ¿Que el esfuerzo es grande y el beneficio pequeño? Sí. Normalmente los grandes cambios sociales y civilizatorios son así. Grandes esfuerzos para logros pírricos, ¿no? Pero es una decisión en fin, muy dura y yo comprendo que, como dices, Andrés, los europeos estemos hartos. Sí, yo entiendo que la gente se harte. A mí me cuesta mucha energía defender una y otra vez esta postura, pero es una energía que se autoalimenta porque tiene muchísima sensatez, tiene mucho de humanismo y de humanidad y el dar ejemplo haciendo cosas que uno cree que son importantes, con independencia de que lo logres, para mí es lo que me distingue o me da, digamos, sensación de ser una persona con propósito. Quiero recordar la grandísima diferencia que hay entre propósito y objetivo, ¿no? El propósito es indestructible, el propósito es interno y el objetivo puede frustrarse y los objetivos de desarrollo sostenible no se están cumpliendo porque nadie los ha convertido en propósitos. Y si Europa tuviera propósitos, si los volviera a tener, porque probablemente en algunos momentos los ha tenido, habría muchas menos tonterías en sede parlamentaria europea. Y a lo mejor no lograríamos los europeos revertir el cambio climático, pero seríamos europeos y eso es estupendo. Yo creo que solo por eso está muy bien, pero es una decisión personal y puedo comprender que la gente esté harta. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Siguiente pregunta también para ti y así las juntamos todas. Esta es de Juan Rodríguez Corrales. Dice textualmente, enhorabuena por tu clara y brillante exposición. Desde la sociedad civil somos bastantes los que altruistamente nos dedicamos a divulgar los valores de la UNESCO y de la Agenda 2030. Sin embargo, en muchas ocasiones nos vemos muy limitados para llevar a la ciudadanía actividades encauzadas a una educación efectiva con el fin de ayudar de alguna manera a paliar el cambio climático. Tenemos mucha motivación, muchas ideas y creatividad, pero nada de recursos. Fernando, ¿qué nos recomiendas a las asociaciones que trabajamos en este sentido para ofrecer un mejor servicio? Un abrazo desde la asociación UNE, Campo de Gibraltar.
para la Bueno, UNESCO. pues muchas gracias, Juan, por tus palabras y también por ese altruismo. Creo que andamos escasos de altruismo, así que de entrada, muchas gracias por serlo, por empujarlo. Mis pequeños consejos, primero es dotarte de energía infinita, porque las frustraciones en esto de la educación y en ir un poco contracorriente y en contar cosas que pueden sonar un poco aburridas, pues está ahí a la orden del día. Así que hay que estar un poco inasequibles a esa frustración que te va en fin, a tener lugar, que va a tener lugar tarde o temprano. Pero luego pequeños consejos prácticos que pueden funcionar es intentar que tus mensajes suenen atractivos y deseables. Si nos imaginamos desde fuera cómo contamos los objetivos de desarrollo sostenibles, tenemos que entender que muchas veces somos aburridísimos. Creo que en una sociedad que le domina el entretenimiento y que le dedica 3/4 partes del tiempo libre a entretenerse y no a formarse ni a transformarse, pues tenemos que nos guste o no, que aprender a entretener y tenemos que ser entretenidos. ¿Cómo hacerlo? Pues con los estudiantes ensayamos distintas maneras de ser entretenidos, ¿no? Y cada uno tiene su chip. Hay unos que son muy graciosos, otros que son muy ocurrentes, otros que son muy cultos, otros que son muy precisos. En fin, cada uno tiene sus fortalezas y te tienes que agarrar a eso para resultar entretenido. Creo que muchas veces sonamos aburridos. Por poner un ejemplo, imagínate que le cuentas lo que vayas a contar a una audiencia de chicos y chicas de 14 años con pleno brote hormonal, y ese sería uno de los desafíos, ¿no? ¿Cómo le vas a hablar de cosas llenas de esdrújulas y artículos o ecuaciones diferenciales o principios morales, ¿no? Yo creo que hay que aprender de, no sé, de las casas comerciales y del marketing, hay que ser un poco pícaros y una vez que pulsas alguna tecla, cada audiencia tiene su tecla. No es la misma tecla para una audiencia que para otra, ni para un país o para un momento actual. Ahora la Dana es una tecla muy importante para muchos y muchas. Hay que encontrar alguna tecla que te haga empático con la audiencia, ¿no? Y hay que hacer actividades que resulten deseables, que la gente quiera ir a eso, ¿no? Quiera ir a esa tarde en el Ateneo, quiera escuchar más sobre la UNESCO, y eso no es fácil y es un desafío casi intelectual, el provocarte, ¿no? A veces, hablando del Ateneo, me decían, tenemos un problema en el Ateneo de Santiago y es que tenemos poca renovación, pocos jóvenes y tal, y yo digo, pues es un problema que es muy común en las sociedades científicas, en muchas agrupaciones que acaban siendo los de siempre, que vamos envejeciendo. Digo, ¿por qué no pones a los jóvenes a encargarse de cosas importantes del Ateneo y a lo mejor los jóvenes traen a jóvenes? Y dices, es que nos da un poco de miedo, porque da un poco de miedo. Estos jóvenes son inexpertos, ¿no? Y no tienen condecoraciones ni méritos curriculares. Claro, por eso somos tan aburridos los que lo tenemos. Yo creo que hay que pensar en la audiencia, no solo en el que emite. Perfecto. Muy bien, Fernando, gracias. La última pregunta para ti Ujú. es de Julia Sampera. Dice, me ha gustado el mensaje, la solución está sin duda en el humanismo y en la política, una tarea compleja. Has mezclado hábilmente conceptos muy diversos, ha sido muy ameno. Un comentario, falta agua dulce disponible, sí, no hay duda, estamos de acuerdo. De allí a que sean los movimientos del agua los que alteran el eje de rotación del planeta, es, si más Ujú. no, presuntuoso. La masa del agua del planeta no llega al 0,02% de su masa. La presa de las tres gargantas no es ni mucho menos el 1 por 1000 del agua total. El coeficiente de expansión del agua es de 0,0037 por cada grado centígrado. Cambiar 1,5 grados es un incremento de volumen del 0,585, pero el agua superficial es una parte del agua total. Me preocupa que usar argumentos disponibles debilita un gran mensaje como el tuyo. ¿Qué opinas? Es una pregunta muy Siempre, técnica. bueno, siempre uno tiene que poder encajar las críticas. Yo me reviso a mí mismo y acepto cualquier sugerencia y esta persona seguro que sabe mucho de hidráulica, ¿no? Y es un riesgo el que ha apuntado, el que un buen argumento pueda caer por agarrarte a un dato que no esté documentado o que no esté bien explicado, ¿no? Yo me agarro a un artículo de Deng y colaboradores publicado en el 2021 en Geophysical Research Letters en abril, y en él se revisan unos cálculos que ya se hicieron unos años anteriores en los cuales la presa de las tres gargantas le cambió el eje de inclinación de la Tierra de forma perceptible, mensurable y atribuible. Yo los cálculos matemáticos pues no los sé hacer,
pero lo he visto ya más de 3 veces repetido, documentado, lo de la presa de las Tres Gargantas. En este artículo de Deng y tal, añaden el tema, los 2 factores más que comenté, el tema de que se funda el permafrost y el hielo del Ártico, y el tema de la extracción del agua dulce del acuífero. Estos 2 últimos factores los he visto a su vez referenciados en más referencias, pero he puesto en el chat, quizá podáis copiar y pegar incluso el link a la publicación, que creo que además es open access y la puede consultar cualquiera, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Fernando. De momento te dejamos tranquilo. Vamos a por Matías, de momento, porque veo que ahora se está animando el chat, pero por Matías entiendo que la pregunta es de Ángel Sansegundo. Dice textualmente, muy meritoria la propuesta y de alto nivel, enhorabuena. Se echan en falta casos concretos de éxito y de fracaso para estimular a la sociedad. No bastan macroestudios y cifras sobre la dimensión de los problemas o los retornos de difícil justificación para estimular a los agentes sociales y muy especialmente a las empresas. Sobra, a mi juicio, ese tono mesiánico lleno de malos contra los que pelean buenos, fundamentalmente con la palabra y no los hechos. No sé, Matías, aquí. Muy interesante, suscribo completamente, incluso, no sé si en mis reflexiones había un aire mesiánico, desde luego tendré que revisarlo, ¿verdad? Porque no es lo que pretendía. Ciertamente quería poner el énfasis en por qué a veces se frustra la obtención, el logro, el acercamiento a objetivos que son loables y por los que aparentemente la sociedad está, debido a marcos de gobernanza mal estructurados. Entonces, no creo que por lo menos todos los ejemplos que puse sean ejemplos de fracaso. O sea, por ejemplo, el caso de las comunidades turísticas circulares, que es muy interesante, porque imaginen en un caso como Canarias, que veintitantos grandes hoteles que representan, bueno, grandes, medianos, de todo tamaño, ¿no? Que representan alrededor de 15.000 camas, con todo lo que esto representa de un kilo alrededor de materia orgánica residual generada por cada turista y día, de que está yendo a algún lugar a convertirse en compost y que eso está mejorando la estructura del suelo de la agricultura canaria. Piensen que los últimos datos que yo recordaba era que el componente medio de materia orgánica en los suelos agrícolas de Canarias está entre el 1 y el 1,5%, mientras que a un suelo se le considera razonablemente con una fertilidad adecuada, con una cantidad de más de elemento orgánico adecuado, cuanto está entre el 4,5 y el 5, ¿no? Por lo tanto, siendo tan necesaria la recuperación de la fertilidad natural después de muchas décadas de agricultura química, etcétera, siendo tan importante para el modelo turístico local el poder aportar a los turistas que vienen una oferta gastronómica de calidad, etcétera, de proximidad, que son elementos que que los turistas buscan, ¿no? Siendo una manera también de evitar que que digamos que esos residuos acaben en vertederos y por tanto convertidos en metano y por tanto exacerbando ese problema del cambio climático, etcétera. No, yo creo que es evidente que la política pública tenía que estar diseñada para acompañar y facilitar esos procesos. Por ejemplo, sería muy sencillo, o sea, si un hotel participa de ese programa, la administración pública en este momento le está cobrando exactamente la misma tarifa de gestión de residuos que a cualquier otro hotel que no participa de ese programa. Es evidente que si simplemente aplicamos un principio de sentido común, que es que el que contamina paga y el que contamina más paga más, pues evidentemente ese hotel que está participando en ese proceso debería pagar menos, ¿no? He dicho que la autoridad insular no está siendo capaz, en mi opinión, de estar a la altura del desafío de gobernanza que representaría en este caso particular acompañar ese proceso y pretende otra cosa. Ahora, termino aquí. Yo creo que en realidad, gracias precisamente a lo que mucha gente está haciendo, difundiendo esto,
es muy probable que en poco tiempo la administración insular ceda, la administración insular readapte su forma de entender la gestión de este tema y acabe siendo un componente más en favor de que procesos como este, que además tienen una potente capacidad para ser replicados, acaben triunfando y acaben sentando bases de ese marco de gobernanza y de orientación hacia el desarrollo sostenible, pues, en fin, de los que plantea Roque ahí, porque esto está muy conectado con algunos de los ejes que él comentaba antes, ¿no? Así que gracias. Gracias, Matías. Muchas gracias y precisamente para terminar el bloque así de preguntas, hay 3 preguntas que son para Roque, las leo conjuntamente porque son cortitas y así también van muy en relación a lo que comentábamos. Son de Alex Carazo y dice, ¿los PAIDs son una teoría por desarrollar o tienen ya una aplicación práctica realizada en algún sitio, contrastable, por tanto contra su contrafactual de no implementarlo? Y su aplicación está más pensada para aplicarse a lo local e irse integrando a lo nacional y regional, o mejor debe hacerse de arriba a abajo, de lo supranacional a lo local. Hay otra pregunta que es muy específica que dice, has dicho CIP es zona de intervención pública o qué? ¿Puede explicar un poco más qué es? Y por último, ¿utilizan la inteligencia artificial en el diseño de estos planes en alguna medida o qué herramienta de Big Data e informáticas en general se usan para diseñar unos planes lo más certeros y sustentados posibles? Si las puedes, Roque, contestar conjuntamente. Gracias. Muy bien. Ante la primera pregunta, la aplicación práctica sí, se ha hecho aquí en Canarias, exclusivamente en Canarias. La que se hizo completa toda la fase fue en un ayuntamiento y el resultado final fue realmente importante, porque ante el último acto de ese plan fue una reunión pública en un teatro donde todos los representantes de todos los partidos políticos de ese ayuntamiento desfilaron por el escenario y todos dijeron, este es nuestro plan y nos comprometemos a ejecutar. Así que ahí hubo una respuesta muy interesante y además, como hicimos todo el desarrollo, comprobamos que es viable y que se puede hacer y que además tiene un impacto positivo. En la pregunta de qué significa la SIP, le llamamos así a zona de intervención del plan. La zona de intervención del plan puede ser un municipio, una comarca, una isla, una región. Si se puede hacer desde arriba o desde abajo, bueno, en el caso de Canarias lo hemos planteado el plan de Canarias como una especie de paraguas, pero que analiza todos los ejes desde el punto de vista regional, pero ese plan para aplicarlo tiene que descender a cada isla en particular, ¿no? Así que cada isla tendría el paraguas general, el paraguas global, ¿no? En cuanto a la tercera pregunta, si aplicamos algún método de inteligencia artificial y demás, pues la respuesta es que no se aplica por ahora. No se aplica por ahora porque tampoco ha sido necesario. Ya veríamos en el futuro si estos planes se generalizan, de qué manera se podría aplicar, ¿no? En todo caso, yo creo que con los datos que hay que tomar del territorio, pues poco tienen que ver, digamos, y la planificación no lo sé, pero en fin, puede ser que en el futuro se pueda aplicar. Ahora no se están aplicando, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Roque. Muchas gracias por la concisión. Ya para terminar, hay 2 preguntas que, si me permitís, las voy a juntar porque son muy parecidas y son para los 3. Entonces, creo que es la pregunta, si no la hubieran hecho la audiencia, la hubiera hecho yo. Entonces, como tanto Franco Di Persio como Jeremy Fosse, si no sé si lo estoy pronunciando bien, hacen referencia estas 2 personas al contexto geopolítico, ¿no? Como el contexto geopolítico mundial que se nos presenta, ¿no? Ante la elección de Trump, la guerra de Ucrania, etcétera, ¿no? La situación política, económica y social global, ¿no? Leo también textualmente, caracterizada por este egoísmo, imperialismo, odio, ¿no? Cómo esta situación encaja o no con estos modelos de gobernanza sostenible o pueden encajar con estos modelos, ¿no? Más globales que tienen más el bien común, ¿no? ¿Cómo lo veis los 3, ¿no? Entonces creo que incluso estas preguntas son muy pertinentes para cerrar la sesión. Entonces, si os parece, hacemos una ronda, Fernando, Matías, Roque, con vuestra
aportación con vuestra opinión respecto a esta dicotomía, ¿no? De lo que está pasando a nivel global con lo que estamos diciendo aquí de estas nuevas maneras de gobernanza. Adelante, Fernando. Pues sí, gracias, Rosé. Creo que además cierra muy bien y nos va a dejar inquietos y con la pregunta abierta. Es muy difícil contestarla. El día que salió Trump, yo me acosté pensando, igual gana Kamala Harris, ¿no? Está la cosa muy difícil. Y cuando me levanté por la mañana y vi que había ganado y además por bastante comodidad y en las tres grandes patas, ¿no? del gobierno de Estados Unidos, me sentí bastante desolado, desanimado y el pesar me llevó varios días y lo fui compartiendo con más gente y creo que fue el comentario general. Mi reflexión ahora es que en materia de cambio climático lo tenemos muy difícil. Indudablemente el segundo país más emisor o el principal país de emisiones históricas, cuando se suma todo lo que ha emitido, va a tener un presidente que dice que esto de emitir no tiene ningún problema. Así que el problema lo tenemos todos, ¿no? Incluyéndolo a él, pero él parece no importarle. Así que yo creo que es en realidad un... O sea, tú me preguntabas o la pregunta iba a tener una dimensión de cómo encaja. Es que no encaja. Para mí, hacerlo encajar, pues se habla del encaje de bolillos. Bueno, pues sí, hay gente experta en hacer encajes de bolillos. No sé si ahora es un encaje de bolillos o toca hablar más claro. Yo, I'm sorry, it doesn't fit. Lo siento, no encaja. Es que no sé cómo decirlo. Lo que para mí representa Trump y como él, pues Milley, Bolsonaro, Boris Johnson, a Vice o Alvise, en fin, Abascal y estos negacionistas confesos representan para mí un fallo civilizatorio global y representan en concreto un fallo de comunicación. No hemos sabido comunicar a nuestros compañeros de especie biológica de qué va esto. No lo hemos sabido explicar, ¿no? Si una persona con capacidad, con responsabilidad política toma estas decisiones en contra de la ciencia, es que ya no es una cuestión de la ciencia, es una cuestión de la civilización, ¿no? No hemos sabido explicar esto de qué va, ¿no? Y para mí es un gran fallo de comunicación y como comunicador, como científico que dedica muchas horas a intentar explicar lo que pasa y por qué pasa, pues pienso que hay que seguir dándole vueltas porque ahora, por ejemplo, en la Dana se pide la cabeza de Mazón. Si no cambiamos la sociedad, ¿quién va a venir después? Pues supongamos que le cortamos la cabeza a Amazon, que a lo mejor le toca, no lo sé, ya me da un poco igual. Bueno, en sede judicial se decidirá, no lo sé. Pero si no cambiamos la sociedad, el que salga después será Amazon segunda parte. Eh, si no está Trump, estará otro parecido. Son síntomas de una civilización que da coletazos, ¿no? Y esto ha pasado más veces y lo sabemos. Los historiadores lo podrán documentar mucho mejor que yo. Así que para mí esto es que no está funcionando lo que yo os proponía en mi fase más optimista de la charla, ¿no? No está funcionando lo de ser la única civilización que evitará su propio colapso. Lo podemos hacer, tenemos más información que nunca, tenemos una globalización que permitiría una gobernanza distinta y una toma de decisiones de otro tipo, pero no lo queremos hacer. O sea, no mitigamos el cambio climático porque no nos da la gana, ¿no? Y cuando los latinos creen que Trump está preocupado por ellos, pues ahí hay un error, digamos, civilizatorio. Ahí hemos fallado. La democracia no está a la altura de las necesidades del siglo XXI. Esto tiene un difícil arreglo y creo que el arreglo no pasa por intentar encajar en un puzzle imposible en las antípodas. Se trata de ver de esas antípodas cuál tiene más recorrido. Yo creo que desde el punto de vista científico, pero puedo estar equivocado, también con mucha dosis de humanidad. Y entre todos y todas empujar para que nos desplacemos hacia el lado que tiene más recorrido. Gracias, Fernando. Matías. Bueno, en fin, efectivamente, no es fácil de encajar. Yo lo que creo es que hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno es que los seres humanos somos en potencia expresión de cualquier, digamos, de cualquier cosa, ¿no? Pues somos capaces de lo mejor, somos capaces de lo peor también. Y yo lo que creo es que hay en este momento un proceso en el cual en muchos lugares del mundo, en países muy, muy importantes como en Estados Unidos, pero también en Europa y en otros lados, un momento particular donde hay un determinado discurso que además de negacionista en lo climático, también tiene otras características en lo social, en lo cultural, que está sabiendo cómo conectar
conectar con lo libidinal, con el mundo de las emociones, de los deseos, con los enfados también de la gente, mientras que la parte de la sociedad que enarbola proyectos y promesas apela a un raciocinio y apela a un discurso cognitivo que da la impresión de que no llega, de que resbala, ¿no? Entonces, yo creo que sin bajar a la arena de donde se construyen en la relación interpersonal, humana, social, esos sentimientos y esas pasiones y poder provocar esa especie de mutación antropológica, ¿no? Para que sean otras las pasiones que nos muevan, ¿no? Por ejemplo, la de vivir en un planeta donde podamos vivir en comunidad no solo con el resto de los seres humanos, sino de las especies, por ejemplo, que podamos abrazar esa causa, pero abrazarla también desde el corazón, no solo desde el intelecto, pues lo tendremos difícil. Por ahora son ellos los que van ganando y el reto es ver si podemos en ese terreno también, en el terreno de lo libidinal, competir con ese discurso que en este momento va ganando, ¿no? Gracias. Roque, para terminar. Bueno, y una pregunta que me hago es por qué el 52% de los americanos han votado a Trump, ¿no? Creo que para poder contrarrestar el desastre que puede venir, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué ha ocurrido. ¿Por qué hay americanos que votan semejantes cosas, ¿no? Esa es la primera reflexión que yo creo que hay que hacerse, ¿no? Y desde luego lo que espero que no ocurra nunca es que los 3 escenarios que comenté antes, ¿no? Alguno de ellos se cumpla. Quiero decir, esa conflagración, ¿no?, que puede ocurrir, esa especie de guerra tremenda en que vamos a ver inmersos, ¿no? Espero que eso no ocurra, pero puede ocurrir, ¿no? Pero con independencia de eso, lo que yo vengo poco a proponer es que no tenemos que esperar a que nos digan desde no sé qué instituciones lo que tenemos que hacer. Hay que empezar a hacerlo desde lo local, desde abajo, desde las regiones, desde las naciones. Y en este caso estoy con Fernando, la Unión Europea es la que podía y puede dar ejemplo, ¿eh? Creo que es fundamental que la Unión Europea marque ese otro desarrollo sostenible, ¿no? Por lo demás, hacer un poco, en fin, esperar a que no ocurra lo peor, ¿no? Pero, insisto, hay que preguntarse por qué este señor ha sacado el 51% de los votos. Porque de esa manera, sabiendo por qué ha sido, sabemos cómo podemos oponernos a eso y cómo podemos arreglar la situación. Si no, no podemos, ¿no? Así que yo lo único que hago votos para que no ocurra lo peor, ¿no? En este caso, ¿no? Y que seamos capaces de reconducir una situación que claramente es insostenible, ¿no? Perfecto. No sé si esta música nos indica a lo mejor que es hora de terminar. Creo que son las 8, o sea que nos hemos alargado un poco. Creo también como moderadora que acostumbro a ser muy estricta con el tiempo. Hoy no lo he sido a propósito porque creo que el debate, ¿no?, y todo lo que nuestros ponentes de esta tarde estaban exponiendo valía mucho la pena y por lo tanto contenta de que nos hayamos alargado un poco. Muchas gracias a los 3 por las aportaciones. Muchas gracias a la audiencia también que habéis puesto estas preguntas, ¿no?, a veces un poco comprometidas, pero de esto se trata también, ¿no? No siempre decir lo bonito y lo bien que lo hacemos todos, sino también que haya esta discusión. Me quedo con algunas de las 4 frases que habéis dicho. Me quedo con este concepto del fallo civilizatorio global. Fernando, creo que te la voy a robar en algún momento en algunas de mis clases, con tu permiso. Me quedo también con este concepto de mutación antropológica desde el corazón, que creo que esto también es muy importante, no perder de vista que somos humanos, ¿no?, y que no perdamos nunca esta parte humanística, ¿no?, y esta parte más que nos une más de lo que nos desune, ¿no? Y por lo tanto también me ha gustado que Matías haya hecho ¿no?, coletilla desde el corazón, que para mí es muy importante. Y sobre todo también, ahora Roque nos decía, empezar a trabajar, ¿no? Empecemos a hacer cosas, no nos quedemos parados, ¿no? No nos quedemos asustados, que podemos hacerlo, pero no es una buena estrategia, y hagámoslo desde lo local, ¿no? A veces intentando comprender muy bien qué nos pasa a nuestro alrededor para poder también extrapolarlo, aplicarlo a otras escalas.
Óscar, creo que Óscar ha ido diciendo que tanto el vídeo como las presentaciones estarán disponibles también a partir de mañana. Por lo tanto, si quedan algunas dudas, podéis consultar también los materiales de los ponentes. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias por todo y nada, y hasta la próxima. O sea que gracias a los tres y gracias, como siempre, al Club de Roma para al menos darnos estos espacios de debate, ¿no? Y de intercambio de ideas que son cada vez más necesarios. Muchas gracias.